you tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you things, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando la función, estamos a viernes ya, a pasitos del fin de semana, ya estamos al fin de semana, así que a disfrutarlo, último día de los mercados tradicionales, hasta el lunes próximo, pero hoy tenemos mercadito, algunos van cerrando, otros están tratando de abrir alguna operación, estamos dentro de la sesión de Londres todavía, faltan 4 minutos para que comience, se abra las puertas de Nueva York y vamos a estar con las dos sesiones juntas, un ratito viendo las noticias de alto impacto. Y obviamente buscando alguna que otra entradita, ya sea de compra o de venta, en vivo, en cuentas en real, y obviamente también hablando un poquito de los bots que voy compartiendo y que voy creando acá del planeta también para el que quiera usarlos. Súmense a Discord y obviamente también, si les gusta, súmense a YouTube, al canal que estamos viendo de fondo, donde les voy compartiendo los streamings en vivo día a día, como también les voy compartiendo muchos videitos de estrategias y de técnicas que están acá con algunas opciones para ver también y aprender en la escuelita del planeta. Y bueno, y obviamente los shorts, que son muy interesantes, que siempre te llegan al corazón, de forma directa o indirecta. Todo lo que les comparto tiene que ver con el psicotrading, sobre todo, con tu cabeza, con mi cabeza, con la cabeza del entorno que tenés alrededor. Y bueno, eso tiene que ver muchas veces con estos shorts que te pueden llegar al corazón y que tienen que ver con el trabajo que estés haciendo muchas veces. Hay veces que en un trabajo te puede repercutir de forma directamente proporcional y afectarte, no sé, en el trading, por ejemplo, que es lo que hacemos nosotros en alguna operación, ¿no? O también pueden motivarte, ¿sí? Así que acá tenés varios shorts creados por quien les habla. Si les gusta, revisen este último, muy lindo, Ser bueno no es de tontos, mírenlo. Bueno, miren todos, si pueden, denle like, coméntenlos y ojalá que les guste, ¿sí? Vamos a pasar, primero vamos a ver un poquito lo que dice el título. Estamos en la sesión de Londres, algo de Nueva York. Esto que estamos viendo de fondo es Discord. Súmense a Discord. Hoy 5 de septiembre del 2025. Acá puedo ir compartiendo lo que son algunos avisos, ¿sí? Acá les comparto los directos para que se vayan sumando desde Discord. Acá tienen algunas salas para que se vayan sumando también. Algo de humor acá, algo de música. Acá tienen algo, bueno, los vendehumos, tengan cuidado, también vamos compartiendo ahí muchas cositas que vamos viendo. Y acá también tienen otras cositas, como por ejemplo les decía recién, los avisos, las noticias de alto impacto también acá, que día a día las voy compartiendo. Súmense a Discord, participen y obtengan, aparte de charlas, de tips, conocimiento, que está bueno, y si sabes seguramente algo más vas a aprender, y si no sabes vas a arrancar con nosotros en la escuelita, así que sumate, ¿sí? Ahora a pasitos, ahora a minutitos tenemos, como les decía recién, noticias de alto impacto que tienen que ver con el dólar, que tienen que ver con el canadiense, con el dólar canadiense, el dólar norteamericano, así que vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Ahora, minutitos, ¿sí? En 30 minutitos tenemos un par de noticias, y bueno, iremos viendo si conviene o no. Ayer estuvimos operando el bot El Nono, donde estuvimos agarrando dos operaciones positivas en el mismo par. Recuerden que primero chequeamos las fuerzas de las moneditas, vimos qué convenía y pusimos el bot para buscarle una de las estrategias que tiene dentro. El bot El Nono, ¿sí? Sería, acá les dejo, les muestro. Miren acá, ¿ven? El Nono, el que está acá, sí tiene varias opciones dentro, creado por nosotros, por el planeta Pepe. Y bueno, vos podés elegir la opción que quieras cuando lo estés usando. Hay muchas más, acá hay algunas. Y ir viendo qué te conviene usar. Ayer usamos, me parece que la número 1 de los osciladores, y las dos operaciones salieron positivas. Obviamente tiene distintos tipos de gestiones también, ¿sí? Y lo ponemos en un minutito para que ustedes puedan ver las operaciones que se abren y se cierran.
cierran, pero realmente está bueno utilizarlo quizá en M15, en M30, en H1 para pasar cuentitas de fondeo, como le dice acá, ¿sí? Así que bueno, y para las cuentas reales obviamente también, ¿no? Personales. Bien, nos vamos a ver lo que son las gráficas. Estamos viendo el oro, tremendo el oro, gente, una subidita impresionante. Todavía nos queda, no, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿sí? Recuerden que tenemos a minutos noticias de alto impacto, y acá lo que estamos viendo es el oro que no para de subir. Es obviamente un metal de refugio limitado, y bueno, si vamos hacia el pasado, fíjense, ¿sí? Para el que obviamente lo podés operar, como en mi caso, a mí me encanta operarlo como scalping, ¿sí? Pero el que va comprando cuando cae, cuando sube, si lo compraste acá y cayó, ¿para qué te vas a asustar si cuando pasó el tiempo está acá y acá y acá? ¿Sí? Anda haciendo promedios, porque el oro es interesante. Es igual que Bitcoin, ¿sí? Igual que Ethereum. Compren, gente, ¿sí? Obviamente acá falta una caída, pero recuerden que esto, ojalá así sea, ¿no? A ver si les podemos dar con el objetivo. Diciembre, ¿quién te dice que no está allá arriba en los 4.000, Ojo con esto, puede estar que esté también en los 2.500, no lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando el planeta está ahí titubeando un poquito, las ballenas van al oro, ¿sí? Como a Bitcoin también. Así que bueno, vela diaria de hoy, por más que sea alcista, es una vela que nos vamos a meter con la lupita para ver. Recuerden que si haces scalping no te sirve ver lo que está, a ver ahí, lo que está en el pasado tan alejado, porque no va a llegar acá en una operación que hagas hoy de vela de 5 minutos o de 15 o de 1 minuto. Puede pasar con alguna noticia, pero no hasta acá, ¿sí? Entonces lo que vos vas a estudiar van a ser las últimas velitas, las últimas mechas, las zonas que están con convergencia o divergencia, que las explico en varios videos. Pero bueno, vamos al grano, vamos a meternos dentro de esta subida hermosa, en esta pequeña compresión o consolidación que está haciendo en estas últimas dos velitas. Nos metemos dentro, vamos a velas de 1 hora. Ahí estamos, ¿ven lo que les digo? La compresión que les decía, vos podés marcar este bajo y este bajo, y ya vamos viendo cómo los bajos excelentemente van hacia dónde, hacia arriba. Pero acá, si agarramos los últimos 2, 3 altos, fíjense que podemos agarrar este con este de acá, o podemos bajarlo si querés ser un poquito más preciso y subir acá, y vemos una pequeña o una gran compresión según como vos lo veas. Si vas a operar en 1 minuto, estemos viendo bajos hacia arriba, altos hacia abajo, y dentro de esta zona existe un mundo para hacer scalping, donde vos podés buscar los POC o zonas, acá por ejemplo esta interacción, que puede ser por si cae. Ya acá sí tiene sentido hacer scalping y marcar altos y bajos que están cerca. Vamos a meternos dentro de velitas de 5 minutos para ir rapidito y llegar al índice, para poder observar las noticias de alto impacto que van a acontecer ahora minutitos próximos. Bueno, la vela que subió, la vela que cayó en 5 minutitos, la parejita le llamo a este tipo de velitas, le podés poner el nombre que quieras. Y bueno, lo que estamos viendo obviamente una compresión dentro de otra compresión. Fíjense que si empezamos a ajustar, ¿sí? Puntos de aceleración le podés llamar, o como vos quieras, ahí vamos viendo cómo el precio va ajustando. Recuerden que son zonas nada más, porque no es una línea que exacto ahí, ¿sí? Puede pasar cerca, pero ahí estamos dentro, está jugando dentro de esta zona donde si haces scalping podés buscar compras y ventas, comprando obviamente más barato y vendiendo más caro, o viceversa si querés hacer rompimientos con buys o shells stop, ¿sí? Para el que opera Forex, ¿bien? Así que bueno, vamos a ver velas de 1 minutito. Ahí estamos viendo algunos dibujos. Fíjense que todavía falta que despegue. Vamos a ver qué pasa si rompe alguna de estas zonas dentro de después de los 30 minutos o antes de Nueva York, ¿sí? De las noticias, perdón, ¿sí? Por ahora está respetando la compresión del precio. Pueden jugar dentro de esta zona para hacer operaciones, ¿bien? O esperar a que rompa las zonas que están por fuera, ¿sí? O esperar afuera zonas de order block o de imbalances o de soporte o de resistencia, lo que vos le quieras llamar, ¿sí? Acá arriba podés esperar también ventas si querés, o podés ya arrancar con alguna comprita o esperar a que rompa. Eso depende la técnica que vos tengas, que día a día lo van viendo acá, ¿sí? Bien, gente, ¿me voy a dónde? Me voy a meter
a Vilma Palma y Vampiro. Escucha, escucha. ¿Te gusta esto? Ahora en un ratito viene El Angelito, para el que no lo conoce, esto queda grabado, gente. El Angelito es nuestro psicotrade, nuestra cabeza que nos da consejos en un ratito. Bueno, es una forma de representarlo que le va a gustar mucho, es ese dibujito que le pusimos ahí en la miniatura, ¿sí? Un angelito angelical, digamos, algo angelical, algo ahí con alitas, que no es tan así tampoco, pero bueno, que no me escuche porque se me enoja El Angelito, Bien, vamos a pasar al índice del dólar. Vamos a poner velitas diarias para ver lo que el título dice, que viene en caída, como venimos diciendo, ¿no? En los títulos y semanas anteriores, ¿no? Fíjense que el índice viene en caída, baja, hace consolidaciones acá en esta zonita acá, vuelve a romper alguna estructura alcista pero cae, y obviamente que, como digo siempre, si haces scalping esto de acá, olvídate, ¿sí? Llegará en algún momento, en algún mes, en algún año, lo que importa es que vos veas si vas a hacer scalping solamente esta zonita, ahí nada más. Olvídate de esta también, olvídate de esta que está acá abajo, pero para ver un poquito las proyecciones está bueno ver cómo viene todo, seguir la tendencia, pero no conviene seguir la tendencia bajista muchas veces. Si vas a operar en un minuto y la vela diaria es alcista, anda en busca de compras muchas veces, ¿sí? O ve dónde está, revisa dónde está esa vela alcista, si fuese alcista, si está llegando a una zona de resistencia, busca ventas, ¿sí? Eso no depende muchas veces de los fractales o de las velas japonesas o de la forma chartista que veas macro. Si macro sería velas grandes como estas, ¿sí? Que son 24 horas cada velita, ¿sí? Vamos a meternos dentro de cada velita diaria. Ahora vamos a ir a esta zona que está acá. Velas de 1 hora. Estamos. Tenemos esto que es de ayer. Bueno, esto lo voy a borrar. Escucha Memphis, la blusera. Cómo se extrañan los grupos argentinos de blues. Tremendo, Bien, fíjense cómo ayer hablamos un poquito cómo está buscando de recuperar esta subida de una noticia de alto impacto. Linda zona para buscar compras ahí, ¿sí? Y si no, podés tener otra chance en estas zonitas que están por acá, ¿sí? Pero por ahora el precio viene tranquilo, descansando hacia la baja en H1, después de tratar de romper algún par de altos. 1, 2, 3 altos rompe esta vela, se apoya, ¿no? Genera con esta mecha un nuevo alto, si lo tomás como rompimiento con mecha o sin mecha, pero lo rompe, lo pincha, se devuelve y ahora está generando una caída. Podemos ir, el que le guste, en ventas, pero ahora hasta esta zona, porque viene la noticia de alto impacto. Si van a velitas de 1 minuto o de 5, fíjense que es lindo para buscar ventas, está muy cerca la caída, gente, ahí va, ¿ven? ¿Sí? Así que aprovechen eso. Si no operas el índice, metete en el euro dólar, en la libra dólar, en el dólar yen, a favor del dólar, ¿sí? Fíjate las fuerzas. Bien, vamos a pasar por Bitcoin rapidito. Vamos a 2000 muy rapidito, pero para poder llegar a tiempo a las 9:30 de mi país. GMT-3. Noticias de alto impacto acontecen ahora, Bitcoin, muy rápido. ¿Qué vemos? Estructuras. Vamos a borrar esto que hemos marcado días anteriores. Alcistas, muy bonitas. Cayó el precio. Fíjense que se apoyó en una zona de Fibonacci. Si marcamos esta zonita, debe ser cerca del 61. A ver, vamos a ver. Fibo, ¿estás acá? Retroceso, vamos a agarrar ahí. A ver. El altito, bueno, agarramos la mechita. Se pasa un poquito. A ver si marcamos ahí un poquito. Ahí está. Bueno, muy cerquita, ahí en el 61 estuvo, miren, ven, retrocede al 61, se devuelve. Vamos a ver si ahora empieza a generar lo mismo que hizo para abajo, pero para arriba, ¿sí? Rompiendo altos, rompiendo bajos también, obviamente, porque si rompe altos, rompe bajos, con impulsos y retrocesos hacia arriba. Vamos a ver qué pasa, o si en velas diarias, fin de semana, recuerden que muchas ballenas aprovechan, ¿sí? Puede venir para abajo también, ojo. Pero si viene para abajo, ojalá que se apoye en esta zonita del 61 de vuelta y que rompa, se apoye y se nos vaya y que no vuelva más. Pero sabemos que es saludable que caiga, ¿no? Porque compras más barato. Bien, velas de 1 hora, rapidito vamos a encontrar una zona alcista, vayan en compra. Fíjense cómo va ahí Bitcoin haciendo impulsos y retrocesos hacia el alza, ¿sí? Así que por ahora
¿sí? La tendencia mayor es recontraalcista, tuvo un retroceso de varios días en caída. Veremos si ¿no? rompimiento hacia el alza va a generar nuevas ballenas interesadas en seguir comprando. Por ahora está indicando de que puedes buscar compras con Bitcoin, velas de 5 minutitos, borramos los Picasso. Me tenés que seguir, vamos a full acá rapidito, bien. Ahí está, ¿ven? Rompe, devuelve y veremos si rompe próximamente o si dice no, para negro, ahora llegamos hasta acá, vamos a ver qué pasa. Próxima zona a romper, esta zonita que está acá, ¿sí? Signo de pregunta, ¿la romperán un ratito? Vamos a ver qué pasa con las noticias de alto impacto o signo de pregunta, ¿sí? Se devuelve a esta zona de consolidación, el precio está acá arriba y empieza a consolidar y se nos va en un ratito. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Pico importante para venir a buscar también, así que bueno, que ayuda obviamente con el POC que está acá, El POC es donde el precio interactuó mucho tiempo en 5 minutos, bien, que es un imán, ¿sí? Un imán, ¿se acuerdan el imán de los dibujitos animados? Bueno, ese imán, ¿sí? Te chupa el precio que está ahí. ¿Le gusta a los Picasso? Bien, borramos. Vamos a ver, MT4 nos vamos a pasar. Ya me hablé todo en un ratito. Si quieren que analicemos alguna divisa, alguna criptomoneda, Ethereum, Cardano, no sé, el eurodólar, la libra yen, no sé, me avisan y lo vamos viendo, ¿sí? Por ahora me voy a ir a ver las fuerzas de las monedas. Voy a descansar un segundito, me voy a tomar unos mates y ustedes, bueno, también relájense, tomen asiento, disfruten de la nave del planeta Pepe. Y si no estás suscrito, suscríbete, participá y pasala lindo, ¿sí? En este mundo que te oscila, mira ahí. Seguí mirando fijo, que te voy a hipnotizar y te robo la wallet. Vamos, ahí está. Unos garcas eran los amigos. Gente, nos vamos a dónde? Al MT4 o MT5 de tu MetaTrader. Vamos. Me encuentro solo, en la rambla estoy, me encuentro solo. Mira, me encuentro solo, dice el amigo. Ustedes súbense, ¿sí? Recuerden que no hacemos publicidad, así que sean partícipes de algo que cuando seamos muchos van a ser los más viejitos ustedes, ¿sí? Y esto no acaba nunca, gente. Acá puede haber 0 personas, pero yo voy a estar siempre. Pueden haber 1000 personas, yo voy a estar siempre. Esto seguirá hasta que pasemos a la eternidad, gente. Así que súmense ustedes, me voy al MT4. Escucha. Si sabes cómo se llama esta canción, decilo. Laucha blanca, decía, che. Laucha blanca. No tenía ni idea de rata blanca. Bien, vamos. Ahí estamos. Dentro de una plataforma MT4. En este caso, vamos a ver las fuerzas. Vamos a estar chequeando acá un ratito. A ver qué podemos ver. Vamos a ver si ponemos a trabajar ahora, antes de la noticia o después. Ayer hubo 2 operaciones. Revísenlas. Por favor, revísenlas. Con el nono que está acá. Salieron positivas a favor de la divisa que pusimos en ese momento, que me parece que fue esta que está acá. Ahí está puesta todavía el EuroCAD, ¿sí? Me parece que salió EuroCAD. Me parece que era esa, hay que revisar, no modifiqué nada acá. Así que bueno, después vamos a estar mirando. Pero fíjense, revisen, Bien. Acuérdense también que vamos a estar utilizando el caballito de batalla cuando sean muchos pepes. Así les enseño técnicas, no solamente estrategias como tiene este bot que he armado, sino que también técnicas, ¿sí? Las técnicas es parecida a la estrategia, pero la técnica te sirve para defenderte con una maletín de herramientas donde vos sacás el bisturí o sacás lo que necesitas, o el peine si te querés hacer la raya al medio, ¿sí? Lo que vos quieras, genio, o genia, ¿bien? O genie, lo que sea, si sos un con E. Bien, un marciano decía, no, bueno, vamos a ver, fuerza de las monedas, por ahora. Primero recuerden lo que les decía, noticias de alto impacto. A ver qué tenemos. Tenemos ingreso medio por hora mensual, ahora, a pasitos, ya. ¿Cuánto queda? Y queda... es 9:30, ¿no? A ver, vamos a chequear acá, a ver. Déjenme chequear, 5 de septiembre, 9:30. La tasa de empleo, el cambio de, bueno, en el empleo no agrícola y las ganancias promedio. Vamos a esperar, no nos vamos a meter ya. Sí podemos hacer una técnica de Pepe Mila si quieren. Podemos buscar en el oro.
como solíamos operar en viejas épocas, no, hace poquito atrás con el bot, ¿se acuerdan? El Pepe fundamental o de forma manual. Podemos buscar también eso con el oro o con el euro dólar, que se puede hacer también con el caballito de batalla, ¿sí? El que no sabe qué hablamos, súmense, gente, participen y van a entender esta historia de las herramientas del planeta, de aprender, de saber operar, de pasarla bien. No solamente saber operar, sino estar cómodo con buena música y psicotrading, ¿sí? Que el psicotrading no necesitas ir todos los días a un psicólogo, sino que no está de más, ¿no? Estaría bárbaro, pero entre todos, con experiencias y con muchos ejemplos como los shorts que les comparto, les puede servir, gente, así que aprovechen ahí, Bien, vamos, muy buen viernes. Hi, Pepes. Buen día, Pepe Mira. Buenos días, Pepe Gatillo. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo andás? Espero que estén bien, Bien. Bueno, participen, gente, súmense, operen también en vivo si se animan, si tienen un poquito de miedo, pregunten en Discord qué plataforma cualquiera, si querés, no sé, utilizar la misma que utilizo yo, también utilizala. Si querés utilizar la que vos quieras, utilizar la que vos quieras. A nosotros nos da lo mismo, lo que importa es que te sientas cómodo y que la pases lindo. Ya van a venir las épocas de operar las criptomonedas. Era mi idea anteriormente, pero es muy largo la historia para hacer todo en un ratito, ¿sí? Así que vamos a ver qué hacemos con el tiempo, si podemos en la sesión de Tokio, ¿sí? Que estaría bárbaro. Si la sesión de Tokio no da para Forex, las cripto pueden venir bárbaras también, ¿sí? Con algunos tips y con algunas técnicas o estrategias, ¿bien? Bien, nos vamos a meter dentro de las fuerzas, vamos a chequear un poquito, siempre digo un poquito, vamos a chequear, porque en sí es un poquito, no nos metemos a fondo, porque si estás solito te metes a fondo con el par que vas a operar, ¿no? Pero acá lo que vemos por ahora, antes de las noticias, faltan 13 minutos, no te conviene meterte. A no ser que pongas alguna orden pendiente y estés ahí sin que el deslizamiento te arruine, ¿no?, la operación. Pero si no, lo que podemos ver es el franco suizo fuerte. Fíjense que está muy fuerte. Vamos a ver también el euro fuerte en temporadas de M15. Si vas a operar en M1 te viene bárbaro a favor del euro y en contra, por ejemplo, del yen. Yo iría en compras en el euro yen, yo iría en compras en el euro dólar. Pero ¿qué pasa? Las noticias, que son 3, si son muy positivas para el dólar, puede pasar que te saque, ¿sí? Si fuiste en compra con el euro dólar, seguramente va a caer. Ahora, también puede pasar de que te ayude y el empujoncito que tardás 2 horas en llegar al TP, lo llegás en ese minutito, ¿sí? Pero, ¿me entienden? Deslizamiento, spread, comisiones, perder el tiempo en esos 15 minutitos, ¿no? Quizás te da miedo. Entonces te conviene quizás ¿no?, ir analizando un poquito, ya llegan los minutos y te metes o utilizar alguna de las técnicas del planeta Pepe que las hemos compartido, sabiendo que podés tener algún deslizamiento. En su momento me han comentado, pero en esta plataforma, por ejemplo, suele pasar muchas veces que el precio, para el que no sabe el deslizamiento, ¿no?, lo que sería algo así. Miren, vamos al pizarrón, un segundito. Ahora les digo una técnica que pueden utilizar, que yo la utilizo. Si se me va en contra, agarro el caballito de batalla, que sería mi cabeza. En el caso de mi cabeza, la represento en el bot que les voy a compartir, que se llama caballito de batalla, para los que participen cuando hacemos varios, ¿sí? Pero si no, podés utilizar órdenes pendientes, ¿sí? Ahí voy a pasar un segundito a ver acá. Hoy les voy a regalar un short para... voy a empezar a hacer short en nombre a algunos que han pasado o que están, para darles un abrazo, un beso, un cariño y darles las gracias por dar una mano, ¿sí? Eso está bárbaro también, así que gracias a los que han pasado, que estuvieron, que dejaron quizás porque o no les fue bien, o porque muchas veces, viste, no les da el tiempo, o quizás no pueden estar en vivo porque hacen otras cosas y están trabajando. Muchas gracias. Los shorts van a ir siempre también con algún saludito por algunos, ¿sí? Acá vamos a ir un segundito, vamos a pasar a...
al pizarrón, un segundito. Bien, acá. Fíjense lo que les digo. La noticia, supongamos que la noticia es esta. Ahí viene la noticia de alto impacto. Puede ser 1, 2, 3 o 4, ¿no? El precio viene así. Euro dólar. Te digo, dale que el euro está fuerte. ¿Qué puede pasar con el euro? Si le va mal al dólar, ¡boom! Se fue para arriba, ponele, ¿no? Bien, bueno, llegaste al TP, que tardarías más tiempo. Pero también puede pasar que se vaya para abajo. Te toca con el stop loss que tenés acá abajo y te sacó, ¿no? Lo que importa acá es que vos seas inteligente. Entonces, muchas veces podés usar alguna técnica que explico que son sencillas, pero tenés que tener muchas veces un poquito de cabeza, ¿no? Motivacional no, sino de una cabeza tranquila, porque muchas veces se asustan y no pasa nada, ¿sí? El precio va a recorrer lo que tenga que recorrer según su volatilidad del día, ¿sí? El movimiento que hace en el día, ¿bien? Tienen un promedio diario, ¿sí? O mensual o anual, que tengo unas tablitas que se las voy a compartir. Supongamos que esto es el euro dólar. Vos podés poner acá un buy stop y un sell stop y esperar acá que venga el tiempo. Y cuando viene, ¿sí? Parate que lo voy a hacer más ajustadito. Suponete que ponés la orden ahí y en este alto, en este bajo, perdón, y en este alto. Parate que voy a borrar con el lápiz esto. Ahí está. ¿Les gusta? Ay, qué bonito. Y esto también, ahí está. Entonces, supongamos que el precio dice, bueno, la noticia está acá, ¿no? Ahí, en ese punto. Y de golpe dice, ¡boom! Está bárbaro porque si te abrió la orden acá, vos, y le pusiste ya el TP o un trailing, va por acá, pipi, te cerró y listo. Bárbaro, pero lamentablemente los brokers la saben a esa. Si no, todos lo harían. Yo lo hago, pero utilizo otras cositas muchas veces cuando pasa lo que les voy a comentar ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que suele pasar? Esta línea del buy stop que está acá, ¿sí? Cuando el precio, vamos a ver para atrás, dispara para arriba, ponele boom para arriba o boom para abajo, como le digas vos, o pi para arriba o pi para abajo. Esta línea del buy, este que está acá, aparece ahí arriba. En ese segundo, muchas veces la plataforma se te traba. 2 segundos, 3, y cuando vuelve a iniciar, el precio está por acá y tu orden abierta por acá. Y vos la pusiste acá. Y de acá a acá tenés 50 pip, 20, 30, 100. Entonces, wow, ¿qué pasó? Deslizamiento. Tengan cuidado con eso. Para el deslizamiento tengo un par de técnicas que es ahí cuando haces el billete, ¿sí? ¿Me entienden? Y también cuando te lo respeta acá. Si no te lo respeta acá y te la abrió acá, a la hora, ¿no? Acá, o al revés, viceversa. Hay técnicas para operar esos deslizamientos a favor, con el caballito de batalla o con la cabeza de Pepe Mila en vivo, si estamos, ¿sí? Donde sacamos provecho a lo que sea. Se va para arriba o se va para abajo, ¿bien? No importa. Si te agarra arriba, si te agarra abajo, si se deslizó el precio porque la orden que estaba acá te la terminó tomando acá arriba. Muchas veces esa es la excusa, pero la realidad es otra, ¿sí? Muchas veces hay manos, ¿no? Manos, guantes negros ahí, ¿sí? Que aparece ahí arriba, ¿bien? Así que bueno, lo que te recomiendo es algunas técnicas del planeta. Vos sumate si querés aprenderla, nada más, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. No sé si les gustó el Picasso. Y bueno, y hay muchas técnicas, ¿sí? Así que bueno, y como les decía recién, con la fuerza de la moneda, esperan que pase, y si cae y se devuelve, seguí la tendencia de el euro que estaba fuerte y el dólar que estaba débil, por ejemplo. Ahora, si rompe este bajo y se devuelve, ya puedes empezar a tomar esto en temporadas de M1, vas viendo que en M5 y M15 se empieza a contagiar de la debilidad que tiene en este momento el euro quizá, y te vas en venta en vez de lo que ibas a ir en compra, ¿sí? Bien, nos vamos a las fuerzas. Cualquier duda me preguntan y vamos mostrando, ¿sí? En las fuerzas vamos a ver si tenemos alguna. Vamos a ver mientras, acá tengo el EuroCAD, ¿sí? Vamos a ver, vamos a poner el euro dólar, está acá, la libra dólar está. Vamos a poner la libra dólar también, que me interesa para que vean el movimiento. Esta es la libra euro dólar, vamos a poner libra dólar también. Libra dólar, pero che, libra dólar, ahí está. Libra dólar, vamos a tirar la libra dólar ahí. Ahí está. Vamos a dejar la libra dólar, está llegando a una zona de compresión del precio en temporada de 5 minutitos. Fíjense a lo que es la compresión del precio, ¿sí? ¿Ven? De arriba vienen altos hacia la baja, bajos hacia el alza. Hay un par de velitas que rompieron en 5 minutitos, pero si vas a M30, ¿ven la compresión? Estos altos, ¿sí? Junto con este otro alto que ustedes lo ven ahí,
es lo que junta a la zona, y hay otra zona mayor que viene de lejos, que ahí la voy viendo, también en compresión. A la vez una aceleración de una compresión exagerada en esta temporalidad de M30 hacia arriba, así que es probable que el precio se devuelva. Es muy interesante, vamos a ver qué pasa, porque la noticia puede ser otra. Esta zona es muy linda, Subió, fíjense la aceleración. Cuando hay mucha aceleración, el precio va a venir a buscar algo, aunque sea este número quizá. ¿Quién te dice? Ojo, puede pasar de que el precio venga a buscar también esta zonita que está acá, ¿sí? Todo lo explicamos en la escuelita. Súmense y aprendan, gente, vamos. Y el que sabe, ayuda, toma mate, toma un café con leche, una agüita de Jamaica o lo que quieran, Bien. 5 minutos para las noticias. ¿Quieren que vayamos a... podemos recorrer el índice o nos quedamos acá, Vamos a ver acá. Bueno, acá abajo tengo el spread para ir viendo. Acá, a ver acá. Vamos a dejar acá, ¿sí? El euro dólar lo vamos a poner acá. Euro dólar. Vamos a esperarlo y vemos después qué pasa, ¿sí? Yo solamente quiero que vean, voy a achicar la gráfica, los movimientos, si es que son agresivos. Sobre todo, ojo cuando hay 3 operaciones. Está bárbaro para utilizar el caballito de batalla. Revisen el video del caballito. No están las técnicas ahí explicadas, pero hay muchas cositas que pueden ver que les gusta, ¿sí? Si va para arriba, va para abajo, sube, baja, ya el caballito te cerró órdenes en positivo y las otras te las va gestionando. Así que está bárbaro. El amigo, que es lo que hago de forma manual, ¿sí? Pero lo puse ahí dentro, Sumate, vamos, sumate. Este es el nono, El nono es un bot muy viejito, tradicional del planeta, Vamos. Veo ángeles caídos. Escucha. Es por amor Que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. al costado del camino. Al costado del camino. Qué lindos temas, pero por favor, la piel de gallina. Hoy a la noche boliche, ¿o no, gente? Nos vamos todo el boliche con el Angelito. Angelito, ¿estás ahí, no? Hola, Pepe, qué lindo dibujo. Ay, me gusta mucho cómo me hiciste. Quiero ser representado imaginariamente en todos los Pepe con esa carita tan angelical. Te quiero mucho, Pepe, ¿Te puedo dar un beso, Pepe? En el cachete, ¿no? Qué lindo short, me hiciste llorar ayer. Porque eso es lo que yo te meto en la cabeza. Yo soy el angelito del planeta Pepe que los ayudo con el psicotrading y realmente estoy tan contento. Porque esos shorts son muy emocionales, muy directos. Así que el anterior al último me pegó en el corazón, Pepe. Así que bueno, qué linda canción esta, ¿Quién la canta esta, La anterior, ¿de qué grupo era? ¿De Hit? ¿O no? Le estoy errando. Pepito, vos que sos músico. Hay una fiesta. Qué lindo. Pepe, ¿dónde estás? ¿Te fuiste, Pepe? 2 minutos para la noticia de alto impacto, Pepe. ¿Cuándo vas a llamar al diablito? Lo estoy extrañando al diablito también, Todo lo que escuchen la voz del diablito no le tienen que hacer caso, ¿sí? Porque les va a decir que operen muchas veces, les va a decir que no importa, que ponga más plata, ¿no? Tengan cuidado ahí, Muy bien, Mira, escucha. Miguel Mateo. Este tema va dedicado para todos los Pepe que vean este video a la tarde, noche, el fin de semana. Tirá para arriba siempre, genio, vos podés. Genio es un hombre, una mujer, un chico, una chica, una abuela, un abuelo, una persona, ¿sí? Tirá siempre para arriba, ¿vamos? Pero venga, lo que venga, para bien o mal.
Tira para arriba, tira. Bien, vamos a ver, acá se va a ver mejor, Voy a pasar al euro dólar acá, un segundito, ahí, euro dólar. Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el otro tengo varios indicadores creados por el planeta que quizás no podemos observar todo, ¿bien? A ver qué pasa, voy a borrar de fondo los dibujitos esos. Ahí está, ¿la ven? ¿Ven la noticia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le fue mal al dólar o no? ¿Sí? A ver qué pasa ahí. ¿Sabes cómo me tiro una venta ahí, no? Tirate en venta, ¿te animás? ¿Te animás? A ver, voy leyendo las noticias. Mi corazón es un músculo sano. Noticias de alto impacto, sí señor. Hubo 2 de tabla, pero la nómina no agrícola, que es muy importante, fue totalmente negativo para el dólar. Sí, por eso estamos viendo un euro fuerte, que no es que está fuerte, sino que el dólar está débil, Miren. Vamos a ver las velas, miren ahí, para que vean el cuerpito, miren la mecha. Ahí arriba, si te tirás en venta, podés cometer el error de que siga subiendo y te vas a lamentar. Pero en el oro es otra cosa, ¿sí? Podemos operarlo en vivo, o en el euro dólar también con otro tipo de técnicas, ¿bien? Así que miren, negativo para el dólar. Si nos vamos a ver acá, fíjense, miren acá cómo se nota. Euro dólar. Miren. Tremendo, Miren el número redondo exacto, llegó. Miren ahí, miren. Ni que esté todo armado. Esto es una telaraña, gente, Miren la vela, compárenla con el resto. Son todas velas iguales. Si vamos a 5 minutos, van a ver que todas las velas de 5, el cuerpo que tienen. Y acá se dan cuenta, ¿sí? La fuerza. Fíjense que hizo 55 pips, Tremendo, ¿no? Vamos a esperar que se tranquilice y vemos qué hacemos. Vamos a ver las fuerzas de las moneditas. Si nos vamos a ver ahora la actualidad, vemos cómo picó hacia arriba el yen, cómo cayó el dólar, cómo cae de la mano también el canadiense, noticia negativa también. Y bueno, y lo que vemos es, no te guíes por las pendientes ahora, espera 2 minutitos para que esto se estabilice un poco y vemos qué buscamos. Escucha, vamos. Mirá ahí la ventita, qué lindo. En un ratito esto se forma y la ves acá, Ojo, o quizás se acomoda y sigue, ¿no? Si supiéramos qué fácil sería, ¿no? Vamos a verlas de un minuto. Fuimos como una tribu de salvajes, defendiendo con coraje lo que dicta el corazón. ¡Vamos! Recuerdo bien la tarde en el pasillo que sacaste un cut y probamos el dolor. qué lindo tema, por favor. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Fuiste tan dulce, nena, Pero a la vez perversa. Lo que pueden hacer al que le guste, después de esta mechita, un gel stop por ahí, ¿sí? Y el precio, si viene hasta acá, te haces unos 20-30 pipes, ¿sí? Por acá. ¿Ok? ¿Sí? Si sube, ojo, si rompe esta zona, pero estas zonas de compresión ahí, ¿sí? Esperen ahí. Si cae, aprovechen ahí, Ahí hay que aprovechar. Vamos a ver. No sé si no le meto un gel stop ahí chiquito para que vean, Y después la ven acá arriba. Y bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Qué lindo. Estas pelotitas que ven acá son indicadores creados por mí que ayudan muchas veces a que te des cuenta de que hay una sobrecompra, una sobreventa, volatilidad fuerte, volatilidad débil, ¿sí? Algo tendencial, algo con oscilación, con rangos, ¿sí? Nada más que eso, No quiere decir que tengas que hacer nada de operaciones, sino que una alerta para el que le gusta ver algún RSI, algún estocástico, algún MACD, nada más, ¿sí? Que servir sirven, pero te muestran el pasado, ¿sí? Por eso la estadística, Bueno. Mira, voy a hacer 2 o 3 operaciones cortitas ahí,
Mire cómo va, mire cómo va, Esto es el trailing solo, Ojalá que no la toque, porque la idea es que siga cayendo, pero si sube te la podés comer. Si cae te agarras un par de pips interesantes, ¿sí? Si la toca. Y vuelvo, escucha, a esperar de nuevo, cada vez. Pepe, no canté más. Por favor, vos no sos cantante. Vos tocás la batería nada más y tocabas la guitarra, pero no canté más, Pepe. Deja escuchar. Muy bien, Angelito. Vamos a hacerle caso a la Angelita, Escucha. Miren el trailing, como va por detrás ahí, El magenta, el color magenta, no el rojito, que el rojo lo puse por las dudas yo, porque les quería mostrar algo nada más. Después vemos si ponemos al bot. Si me saca es una lástima, no se pierde nada, se gana muy poquitito, pero el ejemplo es con lotaje chiquito, así que no pasa nada tampoco en cuentas en real. Así que si cae, el ejemplo está lindo para mostrarles algo. ¿Ven? Ahí va el trailing. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Ojalá que no lo toque, y si lo toca, y bueno, llegó a un punto pivot de resistencia, así que lo va a sacar seguramente. No lo sacó ahí, No lo sacó, ¿vieron? Ahí no lo sacó, Me va a sacar, ahí está, me sacó con el stop. No me sacó con el trailing. Está apagado el bot acá arriba, ¿lo ven? ¿Lo ven? La carita. Yo, claro, cuando hice la operación, me olvidé ahí, ¿sí? Cuando empezó a moverse, digo, mirá, está siguiendo con el trailing. Unos pips, no pasa nada, te podés volver a meter, pero no perdimos nada. El ejemplo estaba lindo, ahí hubiéramos hecho unos 10 pips, me parece, a ver. Unos 12 pips, bárbaro, ¿o no? Si hubiera seguido el trailing un poquito menos, pero sí. La idea era esa, ¿sí? Y la idea era esta. Esto lo tiene que recuperar en algún momento. Quizá lo hace un ratito, Ojo ahí, También puede pasar que rompa nuevo alto, ¿bien? Bueno. Escucha. Esta canción, como todas, pero esta es para vos. Escucha. Bueno, vamos a activar. Hola Pepe, ¿cómo va? Decime el par que querés que operemos. ¿Querés que tiremos la ruleta, Pepe? ¿O nos quedamos con esto? ¿Querés que hagamos manual o pongo el bot, el nono? Vamos a hacer así. Si es que podés ahora, capaz que estás operando y no podés, pero si podés, decime qué par querés y decime, o vemos, y vos me decís tal par, yo te hago caso a vos. Y ponemos al bot en oscilador o en tendencial. ¿Me entendés lo que voy? Tiramos la ruleta. O le buscamos la vuelta. Y vos me decís esto y esto, y yo te hago caso a vos, ¿querés? En vivo. Total, si se pierde, que la idea no es perder, ¿no? Es muy poquito. Fíjense ahí qué lindo, si llega a venir hasta acá se daba, ¿no? Lo que queríamos. Pero bueno, es así esto, qué lindo sería, ¿no? Igual está explicado anteriormente. Revisen, Ahí, un retroceso te vas en venta, Un retroceso te vas en venta ahí. Cuando suba un poquito más, si se apoya acá, dale negro, que esperás. En scalping turbo duro en cachito, ¿Entienden? La mechita que te va a dejar es la entrada que agarraste allá arriba, el high, y te vas hasta acá por lo menos, Vamos. Escucha, que hasta acá tienen unos 20 pips casi, 17, 15, 10, ¿qué importa? Uno acá, otro allá, ¿sí? Y si se va en contra lo va gestionando, ¿bien? Bueno, miren ahí qué lindo. Ay, qué ganas que me dan. Bueno, vamos a dejarlo porque yo ya terminé de operar hoy temprano. Quiero mostrarle a usted, al que no sabe o al que sabe, el bot. Los bots que van a utilizar o para tu cuenta personal o para pasar cuenta de fondeo, negro. Metele
Ahora, no me puedes decir, hola, yo soy nuevo, ¿me das el robot? No, no te lo doy nada. Sumate, participá y sí te lo doy, usalo y te doy técnica y te explico y haces muchos profit y me va a poner re contento porque seguramente los vas a compartir. No el dinero, sino la alegría, y eso es la energía del planeta, es la nafta, ¿Vamos? Escucha. Bien, tiro, Tiro o no tiro. No tires, Pepe. Ahí está la mecha. Están diciendo basta, negro. Este pedazo es venta, vamos. Ahí dice dale, el amigo. ¿Querés que tire la ruleta? ¿O vamos a ver la fuerza? ¿Qué querés? Si lo hacemos ahora, si querés, lo hacemos ya. Yo te hago caso a vos, ¿sí? Recuerden que estamos operando en vivo ahora en este momento. Vamos a analizar, podemos también buscar lo que es, miren acá, cuentas reales y divisa. Falta más, acá vamos a mostrar todo. Mostramos todo. Sacamos los bots. Bueno, vamos. Interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Voy a mostrar pendientes. Ya pasó el tiempo. Ahí están las pendientes. ¿A qué vamos? ¿A favor o en contra? ¿Qué dicen? 15 minutos son las velas, 5 minutos son las velas o las pendientes y 1 minutito. Podemos ir a 30 también. O podemos ver acá si hay alguno con oscilaciones. A ver qué buscamos, ¿sí? Yen fuerte en este momento, muy fuerte. El CAD está muy débil. CAD Yen. ¿Qué estaría haciendo, amigo, el CAD Yen? ¿Está qué? Cayendo. Vamos en qué? En ventas con el CAD Yen, A ver. Mirá esto, qué lindo. Acá un buy stop. Che, negro, esto. Párate, a ver. Tuyo, luna de miel. Bien. Vamos a poner el CAD Yen mientras. A ver, mientras CAD Yen. CAD, no, CAD Yen. A ver, vamos a ampliar acá un poquito que no se ve nada. Ahí está, CAD Yen. A ver qué pasa con el CAD. Uy, mirá, el CAD Yen está cayendo, Pepe. El CAD Yen está cayendo, Pepito. Acá, ojo, si vas a favor del Yen que está fuerte, no está de más. Esto está en 30, mirá, en 1 minuto. Si sube, puede pasar que esté pasando como el otro, que suba hasta acá arriba y después caiga. Ojo ahí, igual que acá, nos podemos comer un stop o una. Ojalá que llegue a este numerito y si no llega y va para arriba, gestionamos el bot, ponemos el bot para que siga gestionando las órdenes. Si es que me toma esta orden y si no, no pasa naranja. Esto puede ser un retroceso. Vamos a ir viendo qué pasa, ¿sí? Lo que sí, hay que poner el bot en un ratito. Vamos a ver si alguno se suma y quiere que tiremos la ruletita para el bot o me dice qué divisa quiere, lo vamos a hacer. ¿Sí? Escucha. Esto es music, Qué lindo tema. Uy, para que me quedó ahí el título. A ver, vamos a sacarlo. Ahí estamos. Ahí está. Escucha, qué bonito. Oh. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little. Te estoy escribiendo, Pepito, Por WhatsApp no, maestro, decía el amigo. Pero bueno, no debe tener, parate, no me la abrió el bot. A ver si lo puedo poner ahí el bot, por favor, está contento. Está, qué hermoso. Voy a ponerle, ahí está, 15. Bueno, vemos qué pasa el amigo. Ojalá que se vaya para arriba a ver si abre órdenes. Si cae, cerraremos por aquí. ¿Sí? Son muestras chiquitas. Mientras busquemos algo. A ver el CAD Yen que me gusta. Se quedó un poquito consolidado. Pero miren la caidita que veíamos recién que les decía.
A ver, ahí ven. Está cayendo, ¿eh? Vamos a ver si rompe este alto también. Ojalá llegue hasta esta zonita para ver si el bot abre alguna ordencita, ¿sí? Mientras tanto, me voy a calentar el agua. Un ratito más vamos a estar, ¿eh? Así que súmense, aprovechen, participen y después no lleguen tarde al tren, ¿eh? Vamos, que el tren pasa varias veces, pero hay veces que ya deja de pasar. Si te querés sumar, sumate, participá y acá estamos, ¿eh? Recuerden que las operaciones que quedan abiertas no las ponemos en un VPS, están en una compu donde después las puedo seguir por celular y las voy abriendo, cerrando, y después al que le interesa se las comparto como suelo hacer y como hacía en los vivos, ¿sí? Porque muchas veces algo que es scalping se demora, se queda ahí trabado y tenés, ¿no? Si no te llega el stop loss o a los rangos donde tenés que abrir otras órdenes, y bueno, ¿sí? No queda otra que esperar. Y es así. Pero si cierran en el día o en la horita que estamos en vivo, bárbaro, ¿eh? Pendientes. A ver, vamos a ir a 15 minutitos. Fíjense cómo el franco suizo va para arriba como rulo estatua. Decía, no, duro como rulo estatua, duro. Me parece que vos... Hola. Vos estás duro, Pepe, ¿eh? ¿Qué vas a tomar hoy en la noche, Pepe? ¿Agüita? No va a tomar nada raro, Pepe, ¿eh? ¿Te gusta la cerveza, vos, me parece, Pepe? ¿Y a quién no? A todos nos gusta la cerveza, pero tampoco es que voy a tomar cerveza. Poquita. ¿Cómo poquita? ¿Qué va a tomar mucho entonces? No, te digo que no voy a tomar poquita. Eso nada, no quiere decir que vaya a tomar mucha. No, los músicos no toman cerveza. Próxima prueba de fondeo con el nono. Sí, señor. Eso es lo que habíamos hablado con vos, ¿te acordás? Eso estaría bárbaro. Decime, Pepe, vos que estás en ese mundo de las cuentas de fondeo y todo eso, que sos ahí, ¿no? Que te gusta, ¿no? ¿Qué plataforma me recomendás para poner el robot donde el robot pueda hacer que sea más igual, con este bot podés utilizarlo, no es el caballito, ¿me entendés? De batalla que utiliza otras técnicas, pero ¿cuál recomendás seria o que no sean, ¿no? Un poco ahí de peligrosas, como para lo podemos poner al bot? Si recomendás, pasame 2 plataformas en vivo, o 1 o 3, no sé, si tenés alguna, compartila ahí, ¿sí? Ah, pero la mayoría son en MT5, me decís vos. No, tengo que cambiar la programación para los bots. Porque el MQ5 es distinto al MQ4, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tengo que cambiar, ¿no? Lo que es lo que se escribe en la programación. No funciona el MT4 el bot en el MT4 que en el MT5. O lo haces para una opción o para otra. No hay ninguna para MT4. Los puedo convertir a MT5, pero tengo que estar 2 días, 3 ahí escribiendo, borrando, escribiendo en la programación, ¿no? Y no tengo muchas ganitas. Pero si conoces para MT4, avísame. Alguna más o menos conocida. FTMO es una que la utilizo para hacer backtesting, pero si no, avísame otras. Y que no sea FTMO. Otras que estén de moda, no sé. No tengo idea. Yo opero cuentas reales mías. Pongo bots a operar en BPS. Hace mucho que no agarro cuentas de fondeo como en su momento FTMO, que tuve buenos recuerdos. Por ahora no sé si habrá cambiado mucho, si los dueños son los mismos, decía. Pero bueno, ahora se llenó. Habría que ver cuál. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Seguimos. Si conoces alguna, me avisas, La mayoría en MT5. Sí, estuve viendo, creo que es... sí, es en MT4 y en MT5. Pero que no hay ninguna en MT4. ¿Sabés? Vos te preguntaste por qué no hay en MT4 y vos me vas a decir, ¿y por qué MT5 más nuevo? No es solamente por eso. Después te explico si querés por qué no utilizan MT4. En MT4 hay, entre comillas, un poquito más de falencias. Por eso hicieron la actualización para el MT5 también, ¿sí? Entonces te pueden manejar como un conejito en el MT5 y en el MT4 muchas veces no. Yo utilizo MT4.
Suavemente. Bien. Viste la nave, si el amigo ahí. ¿Vieron el short? No. Bueno, ahí seguimos. La idea no es esta, Ojo al piojo, a ver si me entienden. Y vos, la idea en las noticias es o te vas a favor antes o después buscas algún retroceso como el que hicimos hoy. Que muchas veces cae a atacar y te hiciste un 10-15 pip para recuperar. Pero ahora lo que estoy haciendo es que pique solamente porque me interesa esta laguna, nada más, ¿sí? Inclusive acá ya la voy viendo si no le pongo algo, que parece poco pero es bastante, ¿sí? Son unos 15 pip, ponele. Así que vamos a ver qué pasa. En un rato puede ser en un minuto, como en una hora, como mañana. Que mañana está cerrado, ¿me entienden? Pero si fuera martes, mañana les muestro cómo quedó, si tuvo que seguir abriendo o esperando a que el precio recorra lo que uno quiere que recorra, ¿no? Que muchas veces no se da, ojalá se diera cuando vos querés, ¿no? Bueno. Está apagado acá el robot. A ver, ahí está prendido. A ver ahí. Está apagado el robot. Con razón, amigo. Y ven ahí, no sé si ves que o cuando charlé no lo puse, pero ahí ya tendríamos que a ver, el precio empieza a seguir, te saca, abre, te saca y en algún momento hace la diferencia, pero siempre con la comisión obviamente del lado nuestro, a favor nuestro, ¿no? Porque si no, no vale la pena cerrar tan cortito. Igualmente son ejemplos chiquitos que esto puede ser para temporadas grandes, pero no así, sino con las estrategias del nono, ¿sí? Del abuelito. A ver acá que vemos, plantilla. ¿Qué tenemos acá? El yen, a ver si se actualiza esta zona, si está fuerte, como si están así. Bueno, acá me dice que no, a ver acá tenemos el australiano fuerte en este momento. El canadiense lo tenemos débil, por si querés ir en contra o esperar a que se dé la vuelta. Vamos a ir al canadiense en temporalidades. A ver acá mientras. Déjame chequear 30 minutitos. Bueno, el canadiense está, fíjense, llegando una, ¿no? ¿Y cómo fue una noticia totalmente negativa, ¿no? Hubo para el CAD. Miren cómo levanta acá el yen, ¡bim! Miren cómo levanta el euro, ¡bim! Decía también. Vamos a ver qué pasa, Yo aposté por el dólar un ratito para ver el ejemplo que les decía recién de muchas veces aprovechar eso que les marqué, esas zonitas, ¿no? Piscinas, zonas, lo que quieran llamarle, que puede venir a buscarlo, como capaz que se te va y nunca más para, ¿no? Hasta el otro día o hasta la otra semana. Bueno, voy a buscar agua mientras, voy a poner al bot en otro par también, así vemos si podemos disfrutar de alguna entradita con TP. Mientras, miren acá, ojalá que siga hacia la baja, hasta acá la vemos en un rato, Al que le gusta 26 pip, vamos, cayendo. Y si cae, olvídate, esta se pone en negativo. Va a llegar hasta acá, y si llega hasta acá, el bot tendría que abrir alguna orden ahí, Se está alejando de la media móvil, interesante para acá arriba buscar alguna ventita con, ¿no? Una diferencia de pips entre las medias y la última velita que abra por allá arriba, ¿sí? Vamos a ver. Ojo que esta velita que cayó recién puede haber sido para sacar algún stop de los que ya saben que va a seguir hacia el alza, o quizás es una magia, una trampita para después venir a buscar las medias móviles, ¿sí? En algún momento tiene que venir a buscarla. Así que bueno, ahí estamos, gente, esperando,
Mirá cómo va acá, negro. Vamos a ponerle muy poquito. El bot está apagado. Ah, no, así no está acá el bot, a ver. Mientras pongo el bot, ya llegó hasta acá. A ver cuánto tiene hasta ahí. 10 pip, mirá qué lindo. Vamos a ver si la toma ahí. Vemos en un rato. Esta va a estar en negativo, ahí se va para arriba, porque se va para abajo el CAD-Yen. Está cayendo, entonces el euro dólar va hacia arriba, ¿sí? Y bueno, veremos qué pasa. Jugamos un ratito ahí. Capaz que salimos, ¿no? En tabla. Algo, a ver qué pasa, ¿sí? Tenemos dentro de 5 minutos cambia la vela de las 10 también, ¿sí? Así que ahí estamos, ¡Bingo! Acá estábamos haciendo una correlación negativa, que la agarré tarde con el CAD-Yen, porque podríamos haber cerrado el CAD-Yen mientras el otro se iba en contra y después ver el otro cómo lo va gestionando, ¿me entienden? Distintas técnicas o estrategias más que técnica le llamo cuando haces operaciones para ir sacando distintos, ¿no? Movimientos del mercado, ¿sí? En distintos puntos vas abriendo, vas cerrando, son técnicas, ¿sí? Y estrategias, puede ser también una estrategia, pero yo más le llamo estrategia cuando, por ejemplo, el bot, el nono, utilizo indicadores tradicionales o algo que tiene que ver con soportes, resistencias, altos, bajos, order block, ¿sí? Estrategias, ¿sí? Bien, seguimos. Esta va a estar hacia arriba seguramente, a ver. Bueno, veremos qué pacha. Si sube hasta arriba, la voy a pasar al bot acá, al Libra Yen. A ver cómo va Libra Yen. Miren esto. Al final el nono no lo pusimos, Acá sí está puesto. Hola. Sí. Un kilo, tráeme un kilo de... Sí, kilo de carne picada. Voy a hacer un pastel de papa, voy a hacer hoy a la noche. Si quiere alguno venir a comer, a mí me encanta, con pasa de uva y rock and roll. ¿El angelito está invitado? A mí el pastel de papa no me preguntaste, pero también me gusta, Pepe, Tenés que invitar, si vas a decir, invitá, Pepe, Escucha qué linda canción, Eso tenés que dejar. Siempre esa música tenés que dejar, Pepe. Es la música de los 80, 90, 80. Bien. Bueno. Vamos a ver si el precio puede venir acá. Esta zona es hermosa para ir en compra también, Uno no se casa con nada casi, Lo que pasa es que ya acá no sería el no, sería Pepito ahí, Yo veo oportunidades y me quiero tirar ahí. Así que bueno, como los lotajes están chiquitos, podemos jugar un rato largo acá. En serio, ¿no? ¡Vamos! 9:58, 2 minutos. Voy a buscar agua, dejo esto. Y vemos qué pasa, ¿sí? ¿Querés que abramos una tercer par? Lo abrimos. Lo que pasa es que es viernes. Si habré abierto pares, ¿no? En vivo. ¡Fa! Revisen los vivos, gente. Los abrí con... Le hacía una operación de apendicitis, decía la... Abríamos órdenes, ¿se entiende? Ojalá podamos terminar con alguna en profit, en vivo, y si no, bueno, seguiremos por Discord charlando mientras yo voy abriendo y cerrando órdenes de las divisas que estén abiertas o esperando que lleguen a su stop o a su límite de pérdida o a su take profit, ¿no?
buena canción, ¿eh? ¿Cómo se extraña esta música? Por favor, va, en mi caso es la música que me vio, que me dio, ¿no? Esta energía, estas cositas que tengo es esta música, loco. A mí me encanta. Si supieran la historia mía, esta música, gente, es algo yo vivía con esto y viviré, ¿no? Con esta música. Algún día les voy a contar todo lo que ha pasado con la música cuando seamos más conocidos. ¡Pum! Bueno, si esta va en contra, esta vamos a ver cómo va, ¿eh? A ver acá. Esta también va en contra. Vamos a ver si se toma el pudor, decirle, no, si se toma la chance de llegar a cierta zonita para devolverse y romper este bajo, o si no, si decide seguir subiendo, estaremos ahí, ¿no? En la lucha, ¿no? Como todo, ¿no? Todo. ¿Vieron ayer qué lindo emotivo el partido con Leo Messi? Qué hermoso fue, ¿A quién no le cayó un lagrimón de los que son de Argentina? Que lo vean a esto, si lo ven en algún momento algún argentino, qué hermoso, loco. Cómo lo quiere la gente, cómo lo queremos. Qué buen ejemplo, no solamente en el deporte, sino en la vida, el tipo, loco. Lo ves triste, lo veíamos triste en la primera. Fíjense, los primeros 15, 20 minutos no participaba. Estaba como, ¿no? Ahí medio parado. Ya nos deja, maestro. Es como que, ¿no? Ya deja el fútbol, loco. Tremendo. Ojalá que no lo deje nunca, pero bueno. Ojalá que llegue al mundial y que quiera jugar el mundial. Ojalá. El deseo de todos, mío por lo menos. ¿Quién no va a querer? Y de otro país también. Esto es hermoso. Ojalá que termine todo con un broche hermoso, bien. Qué buen ejemplo, ¿no? ¿Vieron la foto que está aplaudiendo y mirando al equipo que perdió? Donde él pierde la final. Él solo quedó ahí, aplaudiendo, quedándose mirándolos como recibían el premio sin irse. Ese es un capo, ese es un genio, ¿eh? Esos son los shorts que tenés que ver. Esa es la vida. Bueno, miren, ahí me abrió una orden, ¿la ven? Yo no toqué nada acá, mientras estamos viendo acá, me paso para acá. No es que yo la abrí, la abrió el robot, el nono, ¿sí? Si sigue para arriba, y bueno, seguirá viendo qué hace. Y si llega hasta por acá, veo si no la cierro en tabla para quedarme con una sola, ¿sí? Vamos a ver qué pasa acá. Uno no sabe. El bot solo va a ir siguiendo lo que le programé. Parate que acá quiero ver si tiene puesto para que no me saque la orden ahí, porque capaz que tiene muy poquito y me la cierra. Y yo no quiero cerrarla. Esto está bien. Cierre parcial no quiero. Tiene cierre parcial, me parece. Trading stop. A ver ahí. En dinero no. Ah, mirá de vos. Ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se den las dos en vivo. Y si siguen abiertas, veremos qué pacha. Esto puede ser de forma rápida, de forma lenta, suave, como te guste, ¿sí? Con vaselina, sin vaselina. Vamos. Otra técnica del Pepito es cerrar cuando va por la mitad, no cerrarla de abajo y volver a abrir si la vuelve a abrir, ¿sí? Entonces vas, si te consolida acá, capaz que abrís 3 veces en el mismo lugar allá arriba. Entonces, ¿sí? Vas sacando profit y después cuando querés cerraste esta, si no se fue para arriba, donde sacaste las 3 de arriba 3 o 4 veces que subió, ¿no? Pero bueno, eso es otra no viene de la mano del nono, ¿eh? Ahí el nono me abrió una orden. Vamos a dejarlo. El tipo está pensando porque tiene la inteligencia artificial ahí, en su cabecita. Vamos a ver. Escucha esto. Yo no toco nada. Voy a buscar agua.
Sit and listen to school bells. When we're lovers, no one knew me, no one knew me. The teacher told me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you things, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Mad world. Mad world. Bien, seguimos. Vengo con el agua calentita. A ver qué pasó acá. ¿Qué pasó? Mirá, miren, me cerró. El robot cerró las órdenes en promedio, obviamente. Cerró. La distancia es chica porque le puse la distancia que vaya para hacer un promedio, ¿sí? En algo positivo, que si fuera el lotaje más grande, haces la diferencia, ¿sí? Acá son ejemplos que está bueno, ven que ahí cerró, hizo un promedio de las dos, yo no toqué nada, ahí lo hizo el bot, así que bárbaro. Así, si lo dejas toda una mañana, te abre 50 operaciones, o 20 o 30, y vas sumando de a 2, de a 3, o de a 10, de a 20, de 40, de 5, de menos 10, de menos 15, y llegás al objetivo que tengas que llegar a diario, o lo superás, que esa es la idea, ¿sí? En este caso, no hizo estrategia, sino algo de la gestión, ¿sí? Está configurado para alguna estrategia también, pero solamente le puse para la gestión. Vamos a ver si abre alguna ventita por allá arriba, solo, sin tocar nada. Fíjense que yo arranqué y él terminó, ¿me entienden? Acá se convirtió casi en el caballito de batalla, Ya fui a buscar café, dice el amigo. Y bueno, dale nomás, qué grande, así que bueno, mira qué lindo, escuchá. Escuchá, escuchá, escuchá.
seguimos. Vieron que uno va y viene y de golpe te podés encontrar con algo. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Se fue. Pero bueno, es así, ¿no? No lo pude ver. Calculo que ha sido. A ver qué velita esta vela la que hizo cerrar. No sé si siguió después de ver el video. No me voy a poner a ver un videito como lo recibe porque es muy poquito. Pero seguramente un trailing de todo fue por detrás, ¿no? Y que lo puede rebobinar, que mire a ver qué hizo ahí. Y esta debe estar en negativo. No, y esta va en positivo, mirá. Espectacular. Entonces, si esta recorre hasta el número redondo, como les dije hoy, terminamos en positivo con esta y vemos si nos metemos con alguna otra. Después vamos a ir subiendo en estas cuentitas que son en real el lotaje también, para que vean qué pasa cuando el lotaje es alto. Le podemos poner 0,1, 0,2 también. No un lote, obviamente, porque el lote lo usas en otro tipo de cuenta un poquito más que den, ¿no? A gusto con el capital, ¿no? En el caso de las cuentas anteriores que uso, en las mías inclusive suelo usar tiritos de 2.25, 0.25, 0.30, 0.50, redondeo en 1 muchas veces, pero ya es otro tipo de, ¿me entienden? Otro tipo de monto quizá. Pero esto está bárbaro, todo se aprende, gente. Así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa, está prendido el bot acá, a ver. Está apagado este bot. Con razón no sigue con el trading. A ver, opción. Yo quiero que vean cómo va funcionando. Vamos a ponerle break-even para probar, si la idea es que ustedes lo usen y aprendan y hagan dinero, gente. Vamos, hagan dinero con esto, vamos. Trailing le voy a poner que sí rapidito. No le pongo estrategias. Me parece que va a tirar una también igual. Pero bueno, igual. Ahí a los 10. No, a los 15. A ver ahí, un segundito, si lo toma. Si es que no me lleva el tren ahí. Con medias móviles no. Cierre parcial también. Quiero que vean muchas cositas. Que no es la idea. Si no, no estaría en vivo. ¿Verdad? Para que vean los que lo van a usar. Qué lástima que ahí ya ahora no va a cerrar. Cierre total no. Cierre parcial. En cuanto. En pips. Ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Cuando digo vamos a ver qué pasa es porque quiero que lo vean. Pero se dio vuelta. Qué lástima. No. Bueno. Ojalá que siga hacia el número redondo y si no estaremos ahí viendo, ¿sí? Con el spread y lo que sea chiquito que tiene este. Si cae, ustedes van a ver cómo solo va a ir gestionando, ¿sí? Ahí sigue cayendo. Recuerden que esto lo va a rellenar, lo que les dije hoy, pero quizás no lo vemos ahora. Esto que está acá, ¿sí? Y nos vamos a perder quizás a llegar mientras no rompa este alto, ¿sí? Si no, ahí ya tenemos que ir pensando otro tipo de técnica, que cuando llegue acá, si hubiéramos tenido órdenes, vamos viendo otro tipo de técnica o estrategia en el planeta, ¿sí? Escucha qué lindo tema, por favor. Qué grande. Angelito, hoy contame qué es de tu vida, Angelito. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Va a dormir la siesta hoy, Angelito? Vamos a dejar acá el Calgen, que va subiendo ahora. Pepe Gatillo, si estás ahí, si no es que no estás operando, o los que vean en diferido el videito, vayan sumándose para utilizarlo a las herramientas. Pero si anda por ahí, revisen de ver qué fuerza de la moneda conviene meterse, ¿sí? Vemos si lo ponemos a los bots. Recuerden que estoy utilizando los bots nada más. En este caso el nono, ¿sí? Ya viene el caballito más adelante. Vamos a ver si podemos hablar con el Angelito, que no me quiere. Me parece. No sé. No sé. ¿Estás ahí, Angelito? Hola. Mayday, tenés que decir. Mayday. No, Mayday. ¿Cómo estás? Sí, acá estoy. ¿Dónde voy a estar? Si no llego a estar acá, sobreoperás, Pepito. Igualmente, me tengo que ir en un ratito yo, porque tengo que ayudar a otros pepes que están operando, Pero bueno, acá estoy, Pepito, acá estoy. Sí, acá estoy. ¿Por qué no te fijas ahí en Calgen? Que no está más cayendo, Qué lindo tema este,
Bueno, ahí está haciendo un fractal. Vamos a ver si ahora se devuelve y rompe lo que le llaman el boss. Le llaman muchos, ¿sí? O el choch, decía, estoy chocho de la vida cuando va en contra. Yo le llamo el bajo anterior, el fractal, la B corta, la B de victoria, la B de bueno, decía. Te agarra. ¿O no, Angelito? Ay, Pepe, ¿cómo va a ser la B de bueno? Pero ¿por qué decís B de bueno si la B va con B larga, la de bueno? Y la B de victoria va con B corta y ahí está haciendo una B corta. ¿Por qué decís que es una B de bueno? Porque es una B de bueno en sí. Porque si vos ves, es buena la idea de ir en venta sobre esa B corta. ¿O no? Un trabalengua, ¿no? ¿Te gusta o no? Bueno, si rompe hacia arriba, el bot está puesto. A ver, párate, sí, está ahí con la carita contenta. Vamos a ver si abre algunas orden por arriba. Déjame ajustar que sea más chiquito porque no lo podemos ver en vivo. Acá la idea no es hacer 1000 pips, ¿sí? La idea es utilizar el bot para que vean cómo puede pasar cuentas de fondeo o cómo lo puede usar en temporades grandes. Lo pongo en un minuto para que el que lo vea en diferido o lo vea en algún momento vea que abre y cierra las operaciones, ¿sí? Si no, no las ven al otro día o en 10 días o en 3 o a la noche. Acá, si abre la operación, vamos a tratar de cerrarla en el vivo, y si no la podemos cerrar, cuanto mucho la comparto tarde noche o al otro día, ¿sí? O vemos qué pasó. Pero la idea con este bot no es M1, es M15, M5, H1, H4, ¿sí? Para pasar cuentita de fondeo viene bárbaro, tiene muchas estrategias. No me canso de decirlo, porque dentro le voy a ir agregando más y más estrategias, porque está creado por mí, así que vamos a hacer lo que sea, ¿eh? Pepe, ahí casi... ¿Qué te pasó ahí recién? Bájame la música, Pepe, bájame la música, me enojé, Pepe. Far from the fallout, they won't find us in. Ahí está. Te voy a decir una cosa, Pepe. No sé si te va a gustar, pero como vos haces los shorts tan emocionales, tan lindos, ahí te va a empezar a hacer alto cada vez más alto, te digo, Andá sacando eso y ponelo en otro lado. Si lo que importa, vos no esperás con el cadena ahí, Pepe. Estás probando el robot. Entonces anda a buscar alguno fuerte o alguno débil o alguno consolidado. Se te va en contra, Pepe, va a tener que meter otra, pero bueno, cambiando de tema, te digo, y ahí está, ¿viste? Por no hacerme caso. Pero bueno, es el robot igual, vos le echas la culpa al nono ahí, ¿o no? Lo que te quería decir es que cada vez que hablas, hay que respirar. Y yo ya sé que respiras, si no, no estarías, ¿no? Vivo. Pero te agarras como un hipo. ¿No te diste cuenta cuando hablas? Te salta la térmica, Pepe, cada tanto, Y como que hablas y parece que querés largar algo ahí, ¿viste? ¿O no? ¿Sí o no? Puede ser como un erudito, decís vos, ¿no? Es porque estoy tomando mate. Mate. Recién fui a buscar mate y me cerró las órdenes en positivo ahí con el eurodólar. No me di cuenta. Y bueno, digo yo, mira, ahí me cerró las órdenes en positivo en el eurodólar. Mira, ahí me abrió otra. Ah, no. Vamos a apagarlo porque si me abre otra, quiero ver cómo gestiono con el bot es la anterior. Y vemos si abrimos otra. Es temprano todavía, a ver. No, 10 y 21. Me queda un ratito más. Vamos a ver acá. Ojalá que siga para arriba. La idea que si va hasta acá arriba, mucho mejor para que vean ustedes a ver qué hace el bot. Pero ¿qué pasa con esto? Los lotajes son obviamente chiquitos para ir viendo, entonces uno está más tranquilo y puede ir gestionando y el bot va trabajando tranquilo. Y lo que vos me preguntabas, sí, me parece que es una sensación en el estomaguito, decía, ¿no? Sale por ahí como una sensación de mucho matecito y me agarra como se me llena de aire la panza, ¿me entendés? Y como un hipito, ¿me entendés? Pepe, vamos a ser francos. Yo soy el angelito, yo sé todo, Pepe. ¿Por dónde te salió el hipo? No, Pepe, a mí no, Tenés cuidado, Pepe, porque se va a salir por el micrófono, Tenés cuidado, Pepito, ahí, No te hagas el hombre con la pancita llena porque estás tomando matecito y yo me fui y vine. Y me costó venir, me vine con un broche, ¿Por dónde salió el erudito? No sé qué pensás, pero por la boca, ¿por dónde va a salir? El erudito. Bien, vamos a lo nuestro acá. Tenemos una compra, decía el amigo, estaba re perdido. Está llegando a la mira móvil, vamos a ver hasta acá. Vamos a poner el bot por ahí, me gusta por ahí. Le voy a dar una mano al bot, no digan nada ustedes,
Quiero ver si está preparado, está puesto, sí está puesto, pero obviamente la protección no la quiero. Esta estaba desactivada, con razón. A ver ahí, vamos a tirarle algo parecido, le puede ir en escala cada vez mayor, pero no, porque estoy mostrándoles. Si bola de nieve no me interesa, y esto puede ser ahí. A ver, vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, si sube un poquito más, va a gatillar alguna el bot, ¿sí? Ojalá que suba, no quiero que caiga. Para que vean algo que hace el Pepito, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo mientras. Qué lástima que no pudimos hacer lo que les quería mostrar, que era esto, gente. Yo les quería mostrar esto. Me iba a meter en un ratito, iba a pasar por... a ver si encuentro acá. Acá, miren, el pizarrón. ¿Vieron el pizarrón? Bueno. ¿Querés que puedo subir la música, Angelito? ¿No te molesta? Porque esta música me encanta. Ahí está. A ver, me meto rápido de lleno acá, como quien dice. Bien, ahí está. Para que estoy borrando acá el pizarroncito. Les comparto igual lo que estoy haciendo. Esto lo borro. Ahí vamos. Angelito, no podés hablar así. Ahora que estamos los dos solos, que nadie te escucha, esto queda grabado igual. Y algunos pepes que sé que me escriben para saludar por WhatsApp muchas veces, amigo, obviamente, lo ven a la tarde. Pero lo que quería decir recién, que estábamos viendo, vamos a chequear un poquito las fuerzas. Recién lo que pasó, que veníamos hablando, el euro dólar venía en una tendencia, supongamos que es así, hermosa, como los dibujos de los libros alcistas. ¿Y qué pasó? ¿Le fue mal a quién? ¡Pum! Y va para arriba, al dólar, ¿no? Eso empezó a caer. Y ahí, al principio le metí yo una y siguió el trailing y la cerramos por ahí. Después abrimos otra y el bot siguió acompañando la idea que venga a recuperar lo que subió. Pero puede pasar de que se va acá arriba y se nos va. Entonces acá arriba el bot va a hacer otra cosa, ¿sí? Pero si llegaba a caer, que lo hizo, el bot abrió una ventita subió un poquito y el bot gatilló otra y cerró en promedio, ¿sí? Ahora tenemos el CAD Yen que venía cayendo porque le fue mal al CAD, se devolvió y veremos qué pasa. Ojalá que suba, por más que tenga un shell, ¿sí? Porque la idea es mostrarles, casi me voy ahí, qué pasa acá arriba, qué pasa si lo supera. Eso es lo que quiero que pase, pero bueno, yo no puedo meter mano ahí depende del mercado. Si cae, listo, terminó. Lo que vamos a buscar ahora es, que les decía recién, acá acá. Bueno, no sé si ahora no tenemos tiempo, pero la idea era tirar el nono, así, ¿ven? Y del nono, nos vamos ahí al nono y dice, por ejemplo, esto es lo que les voy a enseñar también. Te va a decir, bueno, si llega a tocar el nono que viene tocando seguido, lo voy a sacar. Es regalarlo al nono, ¿sí? Sortearlo. Pero si no toca el nono, estas son distintas estrategias que tiene dentro. Ponerle la T es tendencial y la R retroceso, ¿sí? Ponerle ahí T5A, ¿sí? Sería tendencia, estrategia 5, opción A, ¿sí? Entonces hay que ir a ver, por ejemplo, acá, venís acá y te dice T, es la T de tendencial, 5 es esta opción A. Es con banda de Bollinger y con Heikin Nash. Y bueno, esa opción es la que vamos a buscar con la fuerza de la moneda, por ejemplo, ¿sí? ¿Me entienden? O puede ser al revés también. Vos podés buscar primero la fuerza, está fuerte el dólar, débil el que sea, y en base a eso venimos acá y vemos cuál conviene poner, ¿sí? Si no te querés meter de forma manual, vemos eso, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar, ¿sí? Si pasa, bárbaro. Y si no pasa, no pasa nada, ¿no? Estamos en vivo. Qué buen mate, che. Qué buen mate, por favor. ¿Saben qué le estoy poniendo al mate? ¿A qué no saben qué le estoy poniendo al mate? Es un suyo. Cardo. Hay uno que se llama el Cardo Marciano. Cardo no me acuerdo cómo es. Cardo algo es. Que no me acuerdo cómo es,
Cardo, ¿cómo es el nombre? Hay uno que es un cardo. ¿Ustedes sabían que hay muchas plantas que son yuyos o lo que sea, que te hacen bien y uno las corta y las tira? Como por ejemplo, ¿cómo es? La ortiga. La ortiga es muy buena si la hervís o si comes, ¿no? Cierta la raíz. Por ejemplo, el diente león. ¿Lo conocen al diente león? ¿Quién no tiene en un patio diente león? La raíz, la flor, las hojas que parecen dientes de león. Hacelos como té o comelos como si fuera una infusión o como un tecito, o comelo como si fuera una ensalada. Ojo, ojo, porque el hígado te lo va a agradecer el colesterol, te lo va a agradecer, tienen muchas veces muchas vitaminas, vitamina A por ejemplo. No sé si saben ustedes. Yo estoy buscando diente de león, tengo que dar calambre. Estoy buscando una que se llama mala madre, me parece, que la tengo, pero se me fue porque se puso fea por las escarchas que habían. Y la mala madre es muy buena para enfermedades, eso es lo que dicen, ¿no? Vamos a ver, ando con esas cositas que me están gustando ahora de grande, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con la mala madre. No sé si la conocen, busquen mala madre, pongan y fíjense las ventajas que tiene de consumirla. Como por ejemplo el diente león, como por ejemplo, hay uno que es un cardo, que no es un cardo, ¿vieron? Tiene como un color violeta. Hay otra que si la soplás sale volando como si fueran avioncitos, una pelotita blanca. Se ve que no sé nada, ¿no? Pero bueno, ahí ando, gente, ya me estoy metiendo de a poquito, en el mundo de la naturaleza. Con el angelito. ¡Qué grande!, ¿no? Hay que aprender, hay que ser, ¿no? Generoso con la naturaleza. Opa, y si el angelito me escucha ahí, Pepe, para, bájame la música, Pepe. ¿Cómo dijiste? Generoso. O sos inglés, o estás empastillado. No sé qué te pasó ahí de vuelta, Pepe. Se te traba la lengua, te agarró alguna CB, algo ahí tremendo, Guarda, Pepe, respira cuando hablas, Pepe. Hay algunos pepitos que te ven en diferido porque están trabajando ahora. Ponen 0,5 para escucharte, Te digo, lo que dura una hora le dura 2 a ellos, Te hablan muy rápido, Pepe. Te voy a hacer caso, Sí, te voy a hacer caso. Che, pero para tanto, que tan rápido hablo. Bueno, vamos. Uy, pará, a ver, ya acá se me fue esto para arriba. Miren, ve ahí se fue para arriba. Miren, ahí, Angelito, está haciendo la estructura que me dijiste vos. ¿Querés que acá busquemos compra? ¿Qué hacemos? ¿Qué decís? ¿O lo dejo el bot solo? ¿Lo dejo solo para un retroceso y que termine promediando? Vamos a dejarlo solo, ¿Sí? La idea es que venga a buscar este número redondo. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Vamos a ver si viene hoy o si decide venir a la media móvil. Yo me gusta más compra, pero bueno, el número redondo todavía no lo tocó. ¿Sí? Generó un alto anterior, generó un alto más alto que el alto anterior y muy cerquita de este otro. Puede hacer un boom, dice el amigo para arriba y revienta todo, ¿no? Ojalá que pase, que yo quiero que pase. ¿Viste cuando uno espera y no pasa? Porque uno espera. Y si espera, no puede ser manzana, porque espera. No, Angelito. Mira, vamos a hacer una cosa, Pepe, vos no estás bien, te duele la cabeza, ¿qué te pasó, Pepito? ¿Cómo espera? Estás jugando con las frutas ahora, Pepe. No es gracioso, no es un chiste, y no puede decir que espera, y todos piensan que está esperando y vos estás hablando de una fruta, y te salí con la manzana. ¿Entendés, manzana? Hombre sano sería manzana, ¿no? Man, hombre sana. Que cura, ¿no? Ya que estás de vivo. Bien, bueno, chiste, ¿no? Chiste, mientras hacemos esto. Qué lástima que nadie nos dijo qué quieren que operemos. Acá no hay problema. Elijan el par, la divisa, lo que quieran nos metemos acá. Inclusive podemos ver cuál conviene, cuál no. Les podemos errar en vivo, les podemos pegar en vivo. Pero lo dejamos de excusa al bot ahí, ¿no? Al no, ¿no?
que se van a ir agregando más estrategias acá en el nono. Mirá qué lástima que hubiera llegado hasta acá. Esto en algún momento rompe y llega hasta esta zona que les dije. Acuérdense, hasta ahí, ¿sí? No alcanzó a superar el alto. Ojo que puede venir un envión en un ratito, pero esta zona, este vacío es lindo para que venga, que si viene hasta acá, seguramente acá va a ir en contra. Ojalá que acá esta velita, no me gusta mucho esta velita de piso que hizo acá, no sé si la ven de fondo, que la he compartido con algunos Pepe, velas mayores que están de fondo, puede pasar de que venga a recuperar allá arriba. Ojalá que no, que haya una velita más para hacer una consolidación y que venga hasta acá. A nosotros nos sirve para el ejemplo y seguir con un trailing por detrás. Los lotajes los pongo chiquitos para abrir un par de operaciones si hay que abrir, si no le pondría en esta cuentita por lo menos 0,15, 0,20 en vez de eso, o 0,05 para tirar un par de tiritos también, ¿sí? Pero mientras menos le pones, obviamente obtenés menos, pero los ejemplos pueden ser más fáciles, más tranquilos, entonces vos podés abrir un par de operaciones más, ¿sí? En vivo, ¿sí? Ahora, cuando estás solito, le gatilla lindo el Pepito 1000 ahí, en otras cuentitas, obviamente. Y tengo el osito de peluche puesto en un BPS ya hace casi un año. Viene bárbaro, gente. Alguno que quiera copy trading de ese osito, no cobro nada. Se meten y lo siguen. Hagan lo mismo que hace el osito de peluche. Es un bot creado por quien les habla, que hace operaciones para todos lados. Amigo, tengo la libra yen, el dólar USD franco suizo, el dólar franco suizo, y tengo la libra dólar. 3 pares hace casi 6 meses. Le voy a agregar uno más porque ya la cuenta subió. Y me gusta ver cómo en 2 pares va en positivo y en otro 2 capaz que va en negativo. Entonces va jugando con los promedios, va cerrando. Y vos vas viendo cómo va creciendo una cuentita que no era nada. Y ahora te alcanza por lo menos para 1 kilo de aguja especial, ¿sí? Si te gusta la aguja especial, bárbaro, un estofado nos vamos a hacer. Tremendo en el Pepe, Bueno, vamos a ver si hay. No andan los mensajes, no anda nada. Ojalá que si no hay ningún Pepito, que esto quede grabado para el Angelito, que le gusta ver toda la noche. Te toma una buena cervecita helada con maní. Y siempre te deseo lo mejor, Angelito, porque sos lo más lindo que me pasó en el planeta. A vos y a todos los Pepitos que lo lleguen a ver esto en diferido, o a los Pepe que se sumen a Discord, a Telegram, a donde quieran. Súmense mientras estén en algún lado. Lo importante es compartir algo, ayudarnos, querernos, mimarnos. Hay veces que vos vas a estar bien y hay veces que el otro va a estar mal. Cuando vos lo vayas conociendo. Ahí me voy casi. Me agarró como un hipito, Bájame la música. Bájame la música. Está baja. Mira, me pone re mal, Pepe. Esto de recién que hiciste no fue hipo. Vos no estás bien. Le estás dando al cardo suizo, vos, No sé qué tipo de cardo estás tomando, pero ¿no estarás tomando algún honguito como la melena de león? ¿Te estás tomando 30 gotitas o te estás tomando el frasquito entero? Mirá que es caro el frasquito, 20 lucas te sale el frasquito y te dura 5 días, Pepe, Ojo con la melena de león, Pepito, ¿sabes? Y otra cosa que veo, que cada vez que hablas, te sale aire de la boca, ¿o de dónde es, Pepito? No podés, Pepito, está en vivo. Habla más despacio, Pepito. Subí la música. Nadie te está escuchando ahora. Subí la música. Fíjate si podés activar de vuelta los comentarios, porque si hay alguien, no lo podés saludar. Y si no hay nadie, igual habla despacito, Pepe. Yo soy el Angelito, Acordate que yo soy el psicotraín de todos los pepitos del planeta, Pepe. Ahí activé algo, ahí puse, comentarios no hay nada, a ver. Té de tilo, dice uno acá, mirá, re viejo esto. Té de tilo, ¿conocen el té de tilo? Yo tomo el té, el de boldo. Dicen que el boldo y la manzanilla, vamos a traer esos tips, ¿querés, Angelito? Se vio, ¿qué dice ahí? Se vio como el cerro, se vio como el cerro. Che, me falta el lente a mí, me parece, Bájame la música, Pepe, de vuelta. Bájame la música, Pepe. Te lo leo yo porque vos realmente ya no ves, Pepe, estás viejo. Entre tanto yuyo que estás tomando, una vaca. 4 estómagos tenés, Pepito. Se vio cómo cerró el robot, te dice Pepe. Apretá el gatillo, lee bien, amplía la letra, ponete lente, Pepe.
Yo no puedo, yo te ayudo con el psicotraining. Me estás volviendo loco, Pepe. Lee bien, Pepito. Decía el amigo. Bueno, che, es muy malo el angelito, me parece a mí. No nos está escuchando. Vamos a ponerle. Le voy a regalar una canción acá, a ver. ¿Qué le puedo regalar acá? Uy, que tenemos. Vamos al fondo de todo. Tengo más temas. Mientras esto tarda 3 años en ir bajando. Me acuerdo, tengo que hablar más despacio. Vamos a poner. ¿Ves? Yo hablo despacio, Angelito, te cuento a vos que nadie nos escucha. Y siento que me canso. Es al revés, ¿me entendés? Cuando me vean hablando despacio es porque estoy o triste o amargado. Si me ves acelerado, estoy bien. No sé, es al revés de los demás. Así que bueno, voy a tratar de hablar despacio. Vamos a poner un trago especial. Si les gusta bien, y si no... vemos, ¿qué elegimos? Decía. Parate que acá no lo encuentro. ¿Qué toqué? No sé, ¿qué me hiciste tocar, Angelito? A ver, un trago especial. Ahí está. Vamos a poner un trago especial. Si les gusta, se los regalo para ustedes. Un poquito de rock and roll. Y bueno, seguimos leyendo. ¿Querés leer vos, Angelito? Buen día, Pepe, ¿cómo le va? Espero que estés muy bien, gracias por saludar. Estoy operando con noticias, dice el amigo ahí. No sé qué pasó ahí. Estoy operando con noticias. Quedó fuera. Bájame la música, Pepe, por favor. Bájame la música. Bájame la música, Pepe. Estaba operando en vivo y no sabes ni leer, Pepe. ¿Te puedo hacer una pregunta? Baja el micrófono, apagalo un cachito, te pregunto, Esto no sale, ¿no? ¿Vos terminaste el primario, Pepe? ¿Te daban para leer a vos? ¿No te decían diario mojado? Porque no se entiende nada de lo que decís, Pepe, Tremendo lo tuyo. Bueno, subí la música, poné el micrófono, esto no lo escuchó nadie, así que no te hagas problema. Lee tranquilo, Pepe. Bien, te voy a hacer caso. Pero por un tema técnico que ya aprendí. Decía, no sé. Leía como, ¿ahí te gusta, Angelito? Así que, ¡boom! Palomitas de maíz, por lo que veo ahí, ¿Cuántas intimidades que estamos conociendo de Pepe Milas? Tremendo, ¿viste lo que es? Es tremendo eso. Y no saben más. Si quieren les cuento algún día, es tremendo esto, Le estás poniendo peperina. Sí, exacto. La ortiga es... mirá acá, esto ya fue de hoy, ¿o no? La ortiga es una buena... fruta, le agregaba, ¿viste? Porque no le daba la frase. Es una buena fruta para hacer crecer el cabello. Uy, qué bueno. Sí. Eso lo conozco. ¿Sabés qué es bueno para hacer crecer el cabello? Si quieren les digo. O se los dejo por si no están y lo ven el día de mañana. El que vea esto es oro puro, El Angelito me dijo a mí, que se me están cayendo algunos, me dice, ¿por qué no le ponía al shampoo tal cosa? Y desde que le estoy poniendo el hombre lobo, me dicen, es tremendo, vamos, Pepe. Bueno, gracias. Tenés que sumarte a Discord, genio, o decime cómo te llamás. O cómo te llamás en hombre o en mujer. Y te agrego en Discord, Hágase su huerto, dice el amigo. Lo tengo. Y se conecta con la tierra. Tú sabes que conectarse con la tierra, lo bien que hace. Es verdad, hace muy bien conectarse con la tierra. Yo me conecto con la tierra a lo que voy. No le ha dado por caminar en pato, dice el amigo, ¿no? Sin medias, sin nada. Está bárbaro eso. Y siempre que me pongo ahí me pico una hormiga, decía, ¿no? Dólar Cat dicen, ¿quieren que lo analicemos o que nos metamos a operar? A ver qué hora es. Qué lástima, 10:41. Bueno, vamos a ver si hay chance. Esta la puedo cerrar ahora o la dejo ahí, que total está en break-even. El osito de peluche de Taiwán. Exacto. Por eso es el tema. No sabés la historia por qué creé ese osito de peluche. ¿Ustedes escucharon la letra del osito de peluche de Taiwán? El osito Teddy también, ¿no? El de la tele, bueno, tiene una mezcla de los dos. El Angelito, te adoro. Mirá, Angelito ahí. Para vos, Angelito. Porque la gente es inteligente y me quiere a mí. Pero vos, Pepe, no podés. Impresentable. Bájame la música, Pepe. Bájame la música, Pepe, porque te hago subir la vela para arriba y estás todo el día acá, Te tenés que ir, Pepe, Tenés que dar clase en la escuelita, Pepe, vamos. Ahí está. Pepe, vamos a hacer así. Todo
todos los días, antes de arrancar, vas a respirar hondo, vas a alargar, te comes un cardo, te comes una ortiga, te crece el pelo, hablas suave, ¿sí? Y bueno, y vas a ver cómo vas a ir mejorando, pero haceme caso. Lo que te recomiendo, hablando del trading, Pepe, saca esa orden que está ahí y busca alguno que vaya en tendencia un ratito, 10, 20 minutos, porque eso se va a ir para arriba y te va a tener todo el día. Si cae, va a caer hasta donde marcaste vos el número redondito que está por ahí abajo, ¿sí? Pero se va para arriba. Ahora no perdés nada. Esperé que caiga un poquito, le pones un break-even si querés, pero yo te la voy a hacer bajar un poquito, ¿sí? A la vela, porque vos entendés todo mal. Te voy a hacer bajar un poquito, porque el otro ya no tiene solución. Pero en esto te voy a hacer bajar un poquito la vela para abajo en un ratito. Estate atento y vamos a ver, ¿sí? Pero estate atento porque las velitas mayores de 30 minutos están consolidando, ¿sí? Y puede pasar de que una mechita te ayude como... Vamos a ver. Si me pones buena música y habla despacito... y basta de cardo, cardo, ni flores, ni nada, ¿sí? Después tenés que ir ahí a dar la clase a los dos pepitos. Hay uno que... ¿Vos observaste lo que te hizo uno de los pepitos que le estás dando clase? ¿Qué te hizo? ¿Vos observaste el backtesting que te hizo? Te hizo trampa, Pepe. Hace todo, ¿sí? No hizo lo que vos le pediste. No hizo lo que vos le pediste en el backtesting. Fíjate cuando le revise los resultados, mirá, observá, ¿sí? Los meses desde el principio, porque vos mirá los últimos meses, no los primeros. Fíjate que te hizo trampa. No es así. Ese Pepito está haciendo backtesting, ¿no? Como vos le dijiste, fíjate porque hace todo rapidito, ¿sí? Plaga el Pepito ese, Fíjate después. Recordá, libra dólar. En la libra dólar. Recordá libra dólar. ¿Sí? Tomale apunte y haceme caso a mí. Bueno. Poné música, Pepe. Nos quedamos acá hasta las 11. Y yo después me voy. O si querés quedarte, quédate. Acordá que da clase ahora un ratito. Pepe se le suma por Zoom. Dos Pepitos. El tercer Pepe o Pepa, que se llama Pepa, opera el oro y ya no se le sumó más, ¿viste? Quemó la cuenta. Acordate, ¿sí? Bien, sí se suma, ¿cómo que no? Bueno, gracias por los consejos. Ahí estoy hablando. Vos cada vez que yo hable rápido, hace un pipip. ¿Sí? Y si es que hablo muy rápido, pipi, Pero no puedo, Pepe. Pepe, estoy mirá, ¿qué me hiciste? ¿Qué me pusiste? ¿Una melena león? Algo. No puedo hablar lento. Ojalá pudiera. Es mi deseo ser como soy. Pero si hablo lento, no puedo. Ahí está llegando una zona de estructura, se va a doble para arriba. A ver, vamos a ampliar. ¿Por qué? Porque hay dos bajos que van hacia arriba, ¿lo ven? Ojalá que lo rompa. Ahí llegó el número redondito. Vamos a ponerle acá un break-even por las dudas para buscar. Un segundo, a ver. 40. Bueno, vamos a ver qué pasa si el bot sigue la tendencia o no. Y si la sigue, bárbaro. Y si no la sigue... Escuchen eso. Eso me gusta. Ahí está. Lo dejo ahí yo, pero ¿por qué? Porque ahí no se pierde nada, ¿sí? La idea es buscar otro par o cerrar. El ejemplo ya está dado. Yo ya operé temprano también. Estoy contento con la operación que hice hoy porque, ¿viste cuando buscas algo y se obtiene enseguida? Bueno, hay veces que no se obtiene y estás todo el día rezongando con algo que no se dio. Y después terminás haciendo que... Miren, le voy a contar que acá en el pizarrón. No, les cuento acá. Ponele, buscas una tendencia, vas a favor de la tendencia y no se da en el momento, pero llega un momento que la estructura cambia y ya no es tendencia, es o consolidación o esa tendencia se convierte en contra de la tendencia. ¿Y qué pasa? O te tocó el stop o seguís esperando porque no te lo tocó. En mi caso, dentro de ese mundo, hago otras operaciones muchas veces, dentro de ese entorno, ¿sí? Entonces aprovecho esas operaciones para no perder tiempo, mientras la primera siguió abierta hace 3 horas y cierro después, muchas veces hasta con la orden esa que quedó abierta, o la dejo abierta y voy viendo, pero ya estoy que... No a favor de la tendencia de esa primera que después se termina dando capaz, o no se termina de dar nunca. Termino ¿qué? Cerrando
con otras técnicas o estrategias metidas dentro de la primera que me parecía que podía funcionar. Hoy se dio de entrada. Ahí, pack, al toque, ¿sí? Y por eso arranqué más temprano, si no, hay veces que arranco mucho más tarde porque estoy rezongando. Bueno, vamos a ampliar esto, velas ahí japonesas, a ver qué pasa, si llega, si no llega, a ciertas zonitas, ¿sí? Gracias Angelito porque llegó al número redondo, o le falta muy poquito, no, llegó me parece ahí. La idea, muchos operamos, esto viene bárbaro la caída para venir a buscar la subida después, pero tenés que ver qué patrones hace, ¿sí? En el caso del euro dólar, cuando cayó acá, yo busqué un patroncito, dice el amigo, para buscar la caída hasta acá, que no llegó, ¿ven? No llegó, va a llegar en algún momento, obviamente, pero la idea es que nunca rompa este alto. Si rompe este alto, puede hacer una estructura por allá arriba distinta y tenés que ir viendo qué haces, ¿sí? En este caso, no rompió, rompió, perdón, bajo, ¿ven? Acá lo rompió, ¿ven? Acá lo rompe, contrario, entonces yo busco ventas, porque quería ventas. En este caso, buscaba lo contrario porque este alto no lo rompió todavía, ¿me entienden? Escucha, pará, a ver. 1, 2, 3, escucha. Si hoy a la noche no te abrís una gaseosa, una agüita y no escuchás lo compartí en Discord, este señor que toca en la calle, fíjense en él solo como va armando los colchones de música. No, es tremendo, escúchenlo, sobre todo este tema. Pónganlo, vayan a Discord y busquen este temita que se llama, ustedes busquen Tribal Needs, Tribal Needs, ¿sí? Que es un canal y ahí lo buscas a él que está sentado en la calle, tiene un par de temas, ¿sí? Van a ver, se van a sorprender, A mí me encanta. Vamos, muevan. Bueno, seguimos con el rock and roll. Escucha. Esto es tecno, Esto es tecno, pero bueno. A ver, son las 10:50. No me puedo meter ahora en el... A ver, vamos a ver acá un segundito. Pero che, que estoy... Ahí está. Dólar CAD me decían ahí recién. Me pasé al dólar... Uy, mirá, para venta. Esto me tiro yo. A ver acá, punto pivot. Es muy poquito, pero a ver, en 5 cómo está esto. Lo haría por ustedes. Total, la dejo gestionando ahí, Si cae. La agarré re tarde la agarré. Si se devuelve hacia arriba, nos vamos a complicar acá un poquito, pero no pasa nada. Mirá vos qué lindo ahí cuando rompió el numerito redondo ahí. Es muy poquito igual la distancia, pero para que vean ahí, ojalá que lleguemos aunque sea el numerito, al punto pivot ahí, o que siga hacia abajo, estaría bárbaro. Y bueno, este es el dólar CAD. Estoy en M, ¿cuánto ahí? M45, decía el amigo, no tenía ni idea. Si se devuelve, voy a poner al bot acá para que haga algunas cositas. Este no es el caballito de batalla, Ojo, este es el nono, ¿sí? Para el que no conoce. El caballito de batalla tiene herramientas. Vos lo prendés y él solo te va a terminar en el profit, ya sea en PIP o en dinero. Y según la técnica, no estrategia, la técnica que vos le armes, Bueno, vamos a ver acá. Escucha. Bueno, a las 11:01 me voy, gente. Me voy para Discord un ratito. Me quedo ahí hasta que se sume algún pepito a la escuelita, que no es por Discord, es por Zoom. Pero voy viendo porque me llega el mensajito al celular. Y ahí, el que quiera aprender en la escuelita, no sé, tiene que ser familiar mío o como estos pepitos. O participar mucho en el Discord si les interesa, Vamos. En Discord, en Telegram, en YouTube, en lo que quieran. Y tienen ganas, ¿no? Obviamente. Mueva. Escucha. Esto me encanta.
11. Me gustó. Síganlo a ese grupo, háganle caso a Pepe Mila, a ese señor. Hay algunos paisajes que tocan, algunos paisajes que te queman la imaginación positivamente, es tremendo. Vienen los lugares donde va a tocar, en el medio de un lago. Escuchen, escuchen. Escuchen, Miren el mechazo que me está haciendo ahí. Bueno, vamos, no importa. A ver, acá lo pongo al bote, está apagadito. Lo prendo. ¿Sí? Escucha. Los Redondos. Esa mecha que dejó ahí gigante, que la ven, es hermoso para ir en un rato en compras, por ejemplo, ¿no? Porque son rechazos muy fuertes. Ojalá que haga otra mechita y que nos ayude a nosotros ahí. Pero bueno, un par de operaciones, a ver, no sé si vamos a alcanzar a verlas. A ver, vamos a ver acá. Dale, negrito. Cierre parcial está. Break even no lo tengo, lo voy a poner también ahí. Trading stop. En dinero no, en pip sí. True. Grilla. En ganancias no me interesa. Sí me interesa en a ver ahí. Escucha. Mejores que estas. Ahí está la carita sonriendo. Vamos a ver qué pasa con este amigo. Y ahí seguimos. Qué lástima el que no está. Ojo con esta que está contenta, me puede abrir una orden esta. Para que lo voy a pagar a este. Así, la idea es no 2 pares, 5 o 6 pares acá con el bot, con distintas opciones de estrategias, y vamos viendo cuál va cerrando, cuál va abriendo. Tienen que participar gente en los vivos, en Discord, y lamentablemente si somos poquitos no se puede hacer esto que quiero. Cuando seamos muchos lo hacemos, y si no seguiremos así, que estoy bárbaro. Yo igual no tengo problema, ¿no? Pero la idea es, para el que no sabe operar o el que no le va bien muchas veces, sumarse a Discord y aprender, nada más. A Telegram, a Discord, a donde quieran. Escucha. El de simular. Bueno, me quedo 5 minutos más, 10 más. Y si están negativos, seguirá corriendo. O veremos si se pone en positivo, qué hacemos. La idea era que se mueva un par de velitas para mostrarles nada más el bot. Ahí lo metí de forma manual, obviamente, pero quiero que siga gestionando el bot. Que esa es la idea, ¿no? Donde vos cuando lo pongas te sientas seguro de que el bot va a hacer otras cosas que vos no las haces si no estás, por ejemplo, ¿no? Obviamente tenés que tener un VPS o pagar un VPS o una compu prendida, porque en el celular no te funciona el robot, ¿sí? A no ser que te metas desde el celular al VPS, ¿sí? Alguna vez quizás se te va la mano. Bueno, 11 de la mañana en 3 minutos. Y caes en manos del Ángel de la soledad. y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad. Y de la deshonra. ¿Cómo están en los redondos? Somos grandes, ¿no? El que le gusta los redondos o soda ya tiene su bañito, ¿no? Algún día podemos hacer de corrido 24 horas. También lo dejo, vengo, voy. Si no se corta internet. Mientras ande internet acá no hay problema. Y por tu soledad. Así que bueno. Más te va, más te viene. El tipo era un verde que daba, ¿eh? ...11 de la mañana. Bueno, esto se está picando para arriba. Vamos a ver si abre alguna orden por acá. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que dejó 2 mechas. Ojo al piojo. Vamos a ver si viene a visitarla. Esta mecha
Es el rechazo gigante de una trampita que hizo. Vamos a ver si genera otra mecha más por acá abajo. Estaría bárbaro, como esta. Después se va para arriba. No pasa nada. ¿Por qué puse la ventita ahí? Porque venía rápido y porque veo que hay muchos rechazos acá arriba que me gustan más que esta trampa que hizo acá, ¿sí? Ojalá que genere como esta en esta temporada de 5 minutos, un par de mechitas y en algún momento va a venir a visitar estas zonas, ¿sí? No sé si hasta acá, ojalá que sí, pero necesitas alguna ayuda de alguna noticia. Sabemos que no hay más noticias ahora, hoy viernes, pero bueno, vamos a ir viendo hasta esta zona. Si llegara estaría bárbaro, hasta el punto pivot también estaría bárbaro. Lo tiene que venir a buscar, es como si fuera un imán en esta temporada de H1, por ejemplo, del punto pivot, que lo podés elegir en diario, ¿no? Pero también lo podés buscar en promedios de velas horarias, ¿sí? Fíjense cómo las media mole están re pegadas acá arriba, así que podemos jugar con eso, ¿sí? Si vemos que hace una mechita más por acá, configuro el bot para que abra alguna orden por acá también de vuelta. Lo que pasa es que son las y 58. Quedan 2 minutitos para las 11. Hay que tener cuidado cuando comienza el horario 00, porque puede disparar para un lado, pero podemos aprovechar antes que dispare. Si está por acá, que no creo en 2 minutitos, pero no sabemos qué puede pasarse. Ahí casi me quedé. Si me escucha el angelito, ¿verdad? Pepe, te vuelvo a decir, ¿por qué no te va a costar un ratito? Te sale mal la voz. Fíjate eso, revisa el audio. Como que te quedas, papá. Que no sé si es porque vas muy rápido y te das contra la pared, Pepe. ¿Sí? Revisa los shorts, Pepe. Los shorts no hablan de la velocidad que hablas, pero capaz que te aflojan un poco y te relajan, ¿sí? Estás a full, Pepe. Hoy le metiste el otaje lindo en la cuenta tuya, ¿eh? En la de hoy, hace 3 horitas atrás, ¿eh? Tremendo ahí, Pepito, ojo, Tuviste, se te dio, pero ¿y si no se te da? No hace el vivo hoy, ¿o no? Che, es tremendo el angelito ahí, ¿eh? Es una risa media, no sabes si es bueno, no sabes qué. Es bueno el angelito, pero sí, obvio, sí. Bueno, seguimos. Pongo rock and roll y me voy yendo ya, porque me voy a Discord un ratito. A ver, esto queda abierto, así que después veré si baja, si sube. Imagínate si operás velas de H1, como digo siempre, o de M15, ¿no? Tenés que llegar a los 20, a los 30, a los 50 pip y no se da, lo tenés que dejar, ¿no? Bien. Ustedes no ven los stop loss o algo acá, pero ¿por qué? Porque el bot va a ir abriendo a medida que llegue el objetivo de cerrar alguna, capaz que cierra la mitad en negativo de esto y abre, ¿sí? Él va abriendo, haciendo cosas, ¿sí? Así que hay que dejarlo. Bien, me voy ¿a dónde? A poner música y me voy yendo. A ver, ahí tenemos... Escucha, para vos, Angelito. ¿Te gusta esa o te la cambio? No, esa está buena, pero párate, a ver que le erré yo ahí, No, vamos con algo de... Hoy es viernes. Nos vamos con algo de... Ahí está, con eso nos vamos para Discord y esto que siga gestionándose. Ojalá que llegue a los altos allá arriba, estaría bárbaro, por esta zonita que está acá. Vamos a ver qué pasa un ratito. No pasa naranja, mucho más no se va a mover. Puede romper el alto de allá arriba, ojalá que lo viéramos cuando rompe, pero no lo vamos a ver ahora y no puedo seguir esperando. Tengo que hacer otras cositas. Ahí tiene que generar alguna mechita para ir para abajo. Ojalá que el bot abra por acá. No hay mucha distancia igual, ¿sí? No hay mucha. Tiene que llegar hasta por acá para que el bot abra algo, ¿sí? Así que capaz que le meto de forma manual. Gente, me voy. Ay, ¿cómo grité, no? Gente, me voy. Mírenlos a los videos, vamos. Chau. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que no usa los sentimientos que respiras. Tienes que comprender